12. Jesús en Dan y en Ornitópolis. Cuando Jesús caminaba desde Cafarnaúm hacia Caná y Sidesa con sus apóstoles y discípulos, he visto que en las cercanías de Gichala reunió a los 12 en 3 hileras, y cada uno le fue diciendo su temperamento natural y sus inclinaciones en la primera fila. Estaban Pedro, Andrés, Juan, Santiago el mayor y Mateo. En la segunda Tadeo, Bartolomé, Santiago el menor y el discípulo Judas Barsabás. Y en la tercera Tomás, Simón, Felipe y Judas Iscariote. Cada uno oyó de Jesús lo que pensaba en su interior y esperaba. Y todos se quedaban muy conmovidos. Jesús tuvo luego un largo discurso sobre las penas y sufrimientos de su misión y repitió: entre vosotros hay un diablo. Estas hileras no fueron sometidas unas a otras, sino solo ordenadas según el carácter y dotes personales. Judas Barsabás, discípulo, estuvo entre los apóstoles, y así habló Jesús de él y de su modo de ser, puesto en la segunda hilera. Yendo adelante le instruyó cómo debían hacer las curaciones y echar a los demonios, para que lo imitaran en el modo de proceder que él tenía en esos casos. Les dio la fuerza y la potestad de hacer con la imposición de las manos y ungir precisamente lo que él hacía. Esta entrega del poder fue sin imposición de las manos, pero fue verdadera entrega de una potestad. Estaban alrededor de él, y he visto rayos de diversos colores salir de él e ir a los apóstoles, discípulos según la potestad recibida, y las disposiciones particulares de ellos mismos. Ellos dijeron: Señor, sentimos una fuerza en nosotros, tus palabras son verdad y vida. Desde ese momento sabía cada uno cómo debía proceder en las curaciones sin pensarlo ni deliberarlo cada vez. Jesús llegó con todos los suyos a Elquese, a 1 hora y media de Cafarnaúm, y celebró el sábado en la sinagoga, donde ocurrió la lectura de la construcción del templo de Salomón. Recuerdo que dijo que los apóstoles y discípulos eran como los maestros, y de obra que deben sobre los montes a serrar y cortar cedros y maderas. Habló de los adornos interiores del templo. Después de la sinagoga, donde había muchos fariseos, fue invitado a una comida. Se comió en una sala abierta. Muchas personas estaban alrededor para oír lo que se conversaba, y muchos pobres fueron obsequiados con alimentos. Como observaban los fariseos que los discípulos se impusieron a la mesa sin lavarse las manos, se reprocharon a Jesús, porque sus discípulos no observaban las tradiciones de sus mayores y no cumplían con esas purificaciones. Jesús les preguntó por qué ellos no cumplían los mandamientos y contra sus tradiciones no honraban al Padre y a la Madre. Le reprochó su hipocresía con sus lavajes exteriores. Con estas disputas terminó la comida, pero Jesús habló aún al pueblo que se había amontonado. Escucha y entiende. Nada de lo que entra por la boca del hombre desde afuera mancha al hombre. La mancha es la que sale del interior del hombre. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Llegados al albergue y estando solo, dijeron los discípulos que estas palabras habían escandalizado a los fariseos. Jesús les dijo: toda planta que mi Padre no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlo, son ciegos y guía de ciegos. Cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen en la fosa. Cuando Jesús en la tarde siguiente terminó su enseñanza en la sinagoga, levantaron los fariseos de nuevo sus observaciones, porque los discípulos no observaban los ayunos. Jesús les reprochó su falta de caridad y su egoísmo, diciendo: los discípulos comen después de mucho trabajo, cuando otros les dan, cuando otros no tienen. Ellos dan lo suyo, y Dios los bendice. Trajo a colación la multiplicación de los panes, diciendo que ahí los discípulos dieron lo que necesitaban ellos, y preguntó si ellos hubieran hecho lo mismo que los apóstoles, que dieron sus panes y peces a los hambrientos. De aquí partió Jesús con sus apóstoles y discípulos a través de la fortaleza ciudad levítica de Cades Neftalí, edificada de piedras negras y brillantes, a la ciudad de Da, llamada también Laís y Lechem. Durante el camino le habló de la oración, les explicó el Padre Nuestro, y les dijo que hasta ahora no habían orado dignamente, que solo habían pedido como Esaú, sobre su grosura de la tierra, que debían pedir como Jacob, el rocío del cielo, dones celestiales, la bendición de la inteligencia, el reino según la voluntad de Dios, y no como imaginaban ellos ese reino. Aún los paganos no hacen su oración por bienes materiales solos, sino por las riquezas espirituales. La ciudad de Dan, al pie de una montaña alta, es muy extensa, debido a los jardines de que está provista, casi cada casa. Todos trabajan en sus huertas, cosechan hierbas y frutas de toda clase, calmus, mira, bálsamo, algodón y muchas especies olorosas, con las cuales comercian con los tiros y sidonios. Los paganos viven aquí más mezclados que otros lugares. Aunque Jesús enseñó con los discípulos en un albergue en medio de la ciudad, los apóstoles y discípulos habían estado ahí en su última misión.
Habían contratado este albergue y lo habían arreglado para este fin. Entre apóstoles y discípulos eran aquí 30 personas, los que habían estado antes y a quienes se dirigían los hombres por ayuda. Llevan a Jesús a diversas casas de enfermos. Los demás se esparcieron por los alrededores. Pedro, Juan, Santiago se quedaron con Jesús. Sanó enfermos de varias clases, hidrópicos, melancólicos, endemoniados, leprosos y estrupiados, muchos ciegos y otros con hinchazones en la cara y miembros. Ciegos y baldados había muchos, especialmente entre los trabajadores. Esta ceguera provenía de la picadura de un pequeño insecto, que volaba en grandes cantidades. Jesús les indicó una hierba con cuyo jugo debían untarse, que entonces no les picarían esos insectos, y les explicó una moraleja sobre el asunto. Las hinchazones que solían degenerar en dolorosas quemaduras y llagas, de las cuales morían los atacados, provenían también de un pequeño insecto que se nutría de los árboles y descendía de ellos, por el aire con nubes densas. Estos insectos, como el de las fábricas, se metían en la piel del hombre y producían una hinchazón. Jesús les mostró otro insecto como remedio. Debían ponerlo y aplastado sobre la hinchazón, y desaparecía la enfermedad. Ese insecto era un gusano blanco como una lombriz de sótanos, con 15 puntitos sobre el lomo, del tamaño de un huevo de hormiga, y podía enrollarse sobre sí mismo. 13. La sirofeniza. Mientras duraban estas curaciones, una señora de edad algo encorvada, rengueando de una pierna pagana, iba de casa a otra, buscando ocasión de ver a Jesús, pero no se atrevía por humildad, y desde cierta distancia pedía ayuda. Era de Ornitopolia. Jesús evitaba al parecer su encuentro, pues ahora sanaba solo a judíos enfermos. La acompañaba un criado con un paquete a la mano. Esta señora estaba vestida como extranjera, con ataduras en los brazos y el cuello de su vestido. Sobre una cabeza llevaba una especie de mitra puntiaguda, rodeada de una tela de color, y estaba cubierta con el velo. Esta señora tenía en casa una hija enferma y endemoniada, y esperaba desde hacía tiempo a Jesús. Había venido aquí cuando andaban los apóstoles de estos lugares, y ellos se lo recordaron a Jesús. Él contestaba que no era el momento, que no quería dar motivo de queja a los judíos, que no quería mostrar preferencia a los paganos sobre los judíos. Por la tarde fue Jesús con Pedro, Juan, Santiago a la casa de un anciano judío bien intencionado, amigo de Lázaro y de Nicodemo, y discípulo secreto de Jesús. Daba mucho de lo suyo para la comunidad, para los albergues. Tenía 2 hijos y 2 hijas de cierta edad, y era un hombre débil por la edad. Los hijos no estaban casados, eran nazireos, llevaban cabellos largos partidos y no se cortaban, eran nazireos. Las hijas tenían cabellos largos partidos que veían debajo del velo. Todos vestían de blanco. El anciano padre de larga barba blanca fue llevado por sus hijos a la presencia de Jesús, ya que no podía caminar solo. El viejo lloraba de emoción, lleno de veneración y alegría. Los hijos lavaron los pies de Jesús y sus apóstoles y le ofrecieron una reflexión de frutas y pequeños panes. Jesús se mostró con ellos muy familiar y confiado. Habló de sus giras próximas y dijo que no aparecería públicamente en Jerusalén para esta Pascua. No permaneció mucho en la casa. El pueblo había espiado su estadía ahí y se había reunido una multitud en el patio. Jesús salió al patio y al jardín y sanó y enseñó entre las paredes, que defendían el recinto durante varias horas. La mujer pagana hacía mucho que estaba allí esperando a cierta distancia. No se atrevía a acercarse y Jesús tampoco se aproximaba. Ella se contentaba con clamar como otras veces: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está atormentada por un demonio impuro. Los discípulos le rogaron consolarse a la mujer. Jesús dijo: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer se acercó finalmente, y echándose a los pies de Jesús exclamó: Señor, ayúdame. Jesús dijo: Deja primero que los hijos se sacien. No es conveniente quitar el pan de los hijos y darlo a los perros. La mujer contestó: Señor, también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de su señor. Dijo entonces al Señor: Mujer, grande es tu fe, hágase como tú deseas. A la pregunta de si deseaba ella misma ser sana, pues estaba inclinada hacia un lado, contestó que se creía indigna de ser sanada, y pedía solo por su hija. Pero Jesús puso manos sobre su cabeza y la otra lado baldado y le dijo: Enderézate y se cumpla como tú lo deseas. Tu hija está libre del demonio. Se levantó la mujer de pie derecha y esbelta, y quedó en un instante inmóvil. Luego exclamó con las manos levantadas: Señor, veo a mi hija sana y buena tendida en la cama. Estaba fuera de sí, contenta. Tuvieron luego una comida en la casa de los nazireos. Estaban presentes algunos levitas de Cades y todos los apóstoles y discípulos que habían reunido de nuevo en el albergue.
Fue una comida abundante, como hacía tiempo que no tenían los discípulos, y fueron provistos los pobres del lugar. Jesús volvió muy tarde al albergue. Ayer y hoy se hace la fiesta del novilunio. Cuando a la mañana siguiente Jesús enseñaba y sanaba bajo las columnatas del mercado, vino la Sirofenisa, trayendo un pariente venido de Ornitópolis. Estaba estropeado este hombre de brazo derecho y además era sordomudo. La mujer pidió ayuda para él y le rogó fuese a su ciudad para poder agradecer ahí los favores recibidos. Jesús tomó al hombre a un lado, puso su mano sobre el brazo enfermo, oró, y aquel extendió su brazo sano y bueno. Luego tomó un poco de su saliva, le tocó los oídos, y llevándole la mano sanada a la lengua, miró al cielo y oró. El hombre se levantó al punto, habló y agradeció. Jesús se adelantó al pueblo con el hombre, el cual empezó a hablar perfectamente en tono profético. Se echó primero a los pies de Jesús y dio gracias. Luego se volvió hacia los judíos y los gentiles pronunciando amenazas contra los judíos. Nombraba los lugares de las maravillas de Jesús y sus milagros. Y reprochaba la obstinación de los judíos, y añadió: el alimento que vosotros, hijos de la casa, desprecias y echan, nos juntamos nosotros los desenredados, y con ese alimento viviremos, y daremos gracias. Con el fruto de las migajas que nosotros juntamos se compensa lo que vosotros dejas perderse del pan del cielo. En esta forma habló de modo tan maravilloso, que todo el pueblo estaba conmovido. Abandonó Jesús la ciudad y subió con los discípulos y apóstoles a una altura muy apartada de la montaña, al oeste de Lechem, donde había una cueva amplia con bancos y asientos. Eran estas cavernas lugares de descanso para viajeros. Caminaron un par de horas y pasaron la noche ahí, donde enseñó Jesús de diversas maneras de sanar, según los casos. Le habían preguntado en efecto por qué al mudo le había hecho poner su propia mano en la boca y lo había apartado de los demás. Él los instruyó sobre esto, enseñó sobre la oración y alabó a la mujer pagana que pedía conocimiento de la verdad y no bienes materiales. También le prescribió varias cosas que salieron de dos en dos y que enseñasen las mismas verdades que él les había enseñado. Les dijo que de tanto en tanto se reuniesen y se comunicaran los resultados de la misión y cómo les había ido en ella. Que los apóstoles dijeran a los discípulos la parte de la misión que debían cumplir, que durante el camino la pasarán rezando y hablando de las cosas que iban a enseñar. Haciendo camino llegaron a la ciudad de Amator, que está situada en una altura, y tuvieron que fatigarse mucho para llegar, hasta que ascendieron a una altiplanicie desde donde se podía ver el Mediterráneo. Luego descendieron por varias horas y llegaron a un río, que desde el norte de Tiro se echa en el mar, y entraron en un albergue del camino a 3 o 4 horas de Ornitópolis. 14. Jesús en la ciudad de la Sirofenisa. La Sirofenisa era una mujer respetable en su propia ciudad. Se había sentado a su casa y preparado para Jesús y sus acompañantes una muy buena recepción. Los paganos acudieron humildes al encuentro de Jesús y de los suyos. Los llevaron aparte y les hicieron todos los servicios con mucha humildad y reverencia, teniendo a Jesús por gran profeta. Al día siguiente, subió Jesús con los suyos a una altura, cerca de una pequeña ciudad pagana, donde había un sitial de enseñanza de los antiguos tiempos, en que algunos profetas habían enseñado. Los mismos paganos tenían este lugar por respetable, y lo habían cubierto con una hermosa tienda en el sitial de enseñanza. Había muchos enfermos que se mantenían a distancia, reverentes, esperando que Jesús se acercara a ellos con sus discípulos. Jesús sanó a muchos con llagas, estropeaduras en los miembros, hombres con manos áridas, melancólicos, algo endemoniados, de los cuales, liberados, salían como de un sueño en que estaban sumergidos. A los que tenían llagas e hinchazones muy graves, Jesús les ponía la mano y desaparecía el mal. Hizo traer por los discípulos una planta que crecía ahí sobre las desnudas rocas, con hojas gruesas y grasosas, un poco del agua que tenía en un frasco. Lo hacía poner por los discípulos sobre las llagas sanadas, y tenerlo algún tiempo sobre el lugar de la parte enferma. Después de estas curaciones, Jesús pronunció un hermoso sermón sobre el llamamiento de los paganos. Explicó varios pasajes de los profetas y les dijo que sus discípulos eran vanos como un culto. Después fue con sus discípulos al noreste hacia Ornitópolis, distante a unos 3/4 de hora del mar. Esa ciudad no es grande, pero tiene hermosos edificios. Al este, sobre una altura, se ve el templo de los ídolos. Jesús fue recibido con extraordinario amor. La Sirofenisa hizo arreglar todo ricamente por pocas y pobres familias de los judíos que viven en el lugar. Toda la región estaba llena de fama de los hechos acontecidos, de la salud y liberación de la hija, de la salud recuperada de la madre y especialmente de haber recuperado el habla y el oído en el pariente de la Sirofenisa,
que luego habló proféticamente de Jesús y de las amenazas contra los obstinados. Todos estaban reunidos cerca de la casa. Los paganos, por humildad y reverencia, se mantenían a cierta distancia, llevando ramas y palmas en la mano. Los judíos, en cambio, unos 20, con algunos muy ancianos, que debían ser sostenidos, precedían a los que venían al encuentro de Jesús. El maestro del lugar venía con sus alumnos. Las mujeres y las doncellas seguían el cortejo cubiertas con el velo. Para Jesús y sus discípulos solo había desocupado una casa cerca de la escuela, y la serafinisa le había hecho arreglar con hermosos tapices y alfombras, menaje y lámparas. Se lavó los pies con mucha humildad por los judíos del lugar, y se les dio otros vestidos suelas para los pies, mientras las arreglaba, sacudía y limpiaba los propios vestidos. Después estuvo Jesús con el maestro y enseñó en la escuela. Se preparó una espléndida comida en honor de Jesús en una sala abierta. Fue preparada por la sirofenisa. Esto se veía en todos los detalles del menaje, de los vasos, de la clase de comidas, de las mesas y su disposición, que eran todas del modo que usaban los paganos. Había 3 mesas mucho más altas que las que acostumbraban los paganos. Asimismo eran diferentes los divanes y asientos. Los alimentos estaban preparados en forma de artísticos animales, aves, plantas, árboles, colinas y pirámides. Eran en realidad otros de los que aparecían así, formas de peces, en realidad carne, y formaban a veces eran peces, corderos compuestos de hierbas y frutas, de harina o de miel. No faltaban corderos asados y toda clase de confituras. En una mesa estaba Jesús con sus apóstoles y algunos judíos ancianos. En otra los discípulos con otros judíos. Las mujeres con los niños comían en otra mesa separada por una cortina. Durante la comida entró la mujer sirofenisa con su hija y sus parientes para dar las gracias. Los criados venían detrás trayendo hermosos regalos en los castillos. La hija se adelantó con un recipiente de un ungüento muy apreciado y cubierta con el velo. Lo derramó sobre la cabeza de Jesús, por detrás. Luego retrocedió modestamente hacia su madre. Los criados entregaron los regalos a los discípulos. Eran dones de la hija. Jesús agradeció estos regalos. La mujer le dio la bienvenida a su tierra y declaró que sería una alegría para ella si pudiera mostrar no fuese más que su buena voluntad en su indignidad para compensar en algo los muchos disgustos que recibía de las gentes de su nación. Esto lo hacían con gran humildad, desde cierta distancia, como reputándose indignas de acercarse más. Del dinero que venía con los regalos hizo repartir a los pobres del lugar, como también de los alimentos presentados en la mesa. Esta mujer sirofenisa era una viuda muy rica. Su marido ya no estaba. Desde hace 5 años. Había sido propietario de varios buques grandes y tenía mucha gente del mar a su servicio. Poseía muchos campos y hasta pequeñas villas. Cerca de aquí hay un resalto del mar donde vive mucha gente, formando una población que pertenece a esta mujer. El marido fue un rico mercader y la señora es muy estimada en la región. Los judíos pobres del lugar casi todos vivían a expensas de esta mujer caritativa. Era muy prudente y bienhechora, y dentro de su paganismo tenía cierta iluminación en la religión pagana. Su hija tendría 24 años de edad y era de hermosa presencia y muy agradecida y crecida. Su vestido era de color variado, con collares al cuello y brazaletes en los brazos. Había tenido por razón de las riquezas a muchos pretendientes, pero estaba poseída de un temible demonio. Cuando le venían las convulsiones saltaba de su lecho y quería huir, de modo que era necesario vigilarla y de continuo y a veces atarla. Cuando le pasaban esos accesos era buena y virtuosa. Era situación una espantosa prueba para la madre e hija, tan distinguidas, por eso tenían que tenerla oculta. Y hacía muchos años que se portaba esta prueba. Cuando la madre volvió a casa, le salió al encuentro la hija ya librada. Le dijo la hora en que habría sido sanada, la misma en que Jesús le había dicho. Grande fue la alegría de la madre al ver a su hija sana y grande, y la hija al ver a su madre derecha y esbelta. Aumentó la alegría de ambas al oír y ver sanado al pariente mudo y sordo y oírse saludar. Estaban por esto llenos de gratitud hacia Jesús, y habían preparado una magnífica recepción. Los regalos eran todos de la hija, los que había recibido en diversas ocasiones de su niñez, de su madre, de los parientes y especialmente de su padre cuando volvía de sus viajes. Era la única hija de este matrimonio. Se trataba de alhajas y preciosidades que suelen regalarse a los hijos de familias ricas. Había algunos objetos valiosos que habían tenido ya sus antepasados, entre otros idolillos de piedras preciosas con perlas, adornos de oro, piedras preciosas de mucho valor, vasos de materia preciosa y pequeñas figuras diversas, cuyos ojos eran piedras preciosas refulgentes, como también la boca. Había materias olorosas como ámbar y arbolillos de oro con estos frutos de piedras preciosas. Era un verdadero tesoro. Algunas joyas yo las calculaba de un valor como de
taleros escudos. Jesús dijo que todo se repartiese a los pobres y necesitados, de que su Padre Celestial lo recompensaría. El sábado visitó Jesús a algunas familias judías. Daba limosnas, consolaba y exhortaba. Había algunas familias muy pobres y desamparadas. La reunió a todos en la sinagoga y les habló con mucho cariño y amor, porque ellas se tenían despreciados por los judíos de Judea. Preparó a muchos para el bautismo y se bautizaron unos 20 hombres en el baño de un jardín. Entre ellos estaba el pariente curado de la Sirofenisa. Jesús se dirigió con sus discípulos a la casa de la Sirofenisa, que tenía una hermosa vivienda rodeada de jardines y patios. Fue recibido con mucha solemnidad. Los criados estaban con vestiduras de fiesta y ponían costosas alfombras por donde pasaba Jesús. En el vestíbulo, sostenido por columnas, se adelantaron la madre y la hija, cubiertas con un velo, y se echaron a sus pies dándole gracias. Igualmente el hombre sanado de su mudez y su sordera. En la sala había preparados admirables trabajos de pastelería y frutas sobre preciosas fuentes. Los recipientes eran de vidrio de variados colores y vetas, al parecer fundidos de varias clases en uno. Entre los judíos más ricos había visto algunos que otros que todavía vasos sanguíneos, pero aquí los había en abundancia. En los ángulos y cavidades de las paredes había cubiertos por cortinas cierta cantidad de estos vasos. Los alimentos estaban sobre mesitas redondas y de otras formas que podían unirse y formar una mesa grande. Entre los alimentos vi racimos de uva seca que aún colgaban de sus tallos y estaban de aquellos vasos preciosos. Otros frutos parecían colgar de ramas como si fuesen arbolillos. Había una composición de forma de caños con hojas y frutos como uvas blancas. Quizás eran azucarados y parecían coliflores. Se desgajaban de su tallo y tenían un gusto exquisito. La planta que servía para formar esta confitura crecía cerca del mar, en una posesión de la señora, y abundaba en lugares húmedos y pantanosos. En otro lado de la casa se reunían las criadas, los servidores, amigos de la hija y otros trabajadores. Jesús habló brevemente con ellos. La mujer pidió con humilde insistencia que Jesús visitara a los pobres de Sarepta, como también a otros lugares de la región. Tenía esta mujer mucha prudencia y arte en expresar y exponer sus necesidades. Dijo más o menos: Sarepta, cuya pobre viuda compartió con Elías todo lo que tenía, es ahora una pobre viuda ella misma, y está pobre y hambrienta. Ahora tú, con el mayor de los profetas, compadécete de esta pobre ciudad, y a mi pobre viuda, a quien tú has consolado y dado todo lo que tengo. Perdónale que ella, pobre viuda, te pida por esta otra viuda desamparada. Jesús le prometió ir allá. Le dijo también la Sirofenisa que quería edificar una sinagoga y que Jesús le indicase el lugar. No recuerdo qué respuesta le dio. Esta mujer tenía talleres muy grandes de tejedumbre y tinturería. Los lugares cerca del mar, como a distancia de su casa, tenía tiendas donde se veían extendidas muchas clases de tejidos de diversos colores. Tiene ahí mucho aprecio los objetos de ámbar, y de esto lo he visto, que eran muchos de los regalos que recibió Jesús de la hija de la Sirofenisa. La conclusión del sábado, la que hizo Jesús en la sinagoga de los judíos, que estaba adornada. Para consuelo de los pobres judíos les dijo que ya no realizaba lo dicho por el profeta. Vuestros padres comieron uvas acervas y sus hijos tienen ahora sus dientes gastados. El que escucha ahora su voz hace penitencia y se arrepiente, y se hace bautizar. Ya no lleva las consecuencias de los pecados de sus padres. Esto consoló en gran manera a los pobres judíos. Por la tarde del día siguiente Jesús se despidió de la Sirofenisa, la cual con la hija y el pariente sanado le regalaron formas alargadas de oro con provisiones de pan, frutas, bálsamo, miel en canastillos y recipientes con bebidas para el viaje, y envió en el albergue de Sarepta regalos para los pobres que encontraron. Jesús exhortó a toda la familia, le recomendó a los judíos pobres del lugar su propia salud y se despidió entre lágrimas de todos los de la casa, que se mostraron muy humildes. Esta mujer está muy iluminada y no va al templo de los paganos con su hija, sino que hace según las enseñanzas de Jesús, se une a los judíos en su religión y trata de atraer a otros paganos a su modo de ser. Jesús instruyó a los discípulos en varias cosas referentes a su misión, al orden y deberes al cumplir a donde deberían ir. Tomás, Tadeo y Santiago el menor partieron con los discípulos que no se quedaron con Jesús hacia la tribu de Aser. No debían llevar nada consigo. Jesús fue con nosotros 9 apóstoles y con Saturnino, Judas Barsabás y otro más que los judíos del lugar y muchos paganos que le acompañaron a Sarepta. 10 de 6 judíos le acompañaban hasta Sarepta. Jesús no entró en la ciudad, que está 2 horas y media al norte, sino que se dirigió al grupo de casas donde la viuda Sarepta había juntado ramitas junto cuando llegó Elías. Habitaban en los
en lugar judíos más pobres aún que los de Ornitópolis, que gozaban en favor de la Sirofenisa. Jesús y los suyos tuvieron el albergue pronto por la solicitud de la Sirofenisa, y estaban ahí también los regalos que Jesús debía distribuir a los pobres. La gente le salía al encuentro con indecible amor y reverencia, y le lavaban los pies. Jesús consoló a hombres, mujeres y niños. Después de haber enseñado, se dirigió con 16 hombres de Ornitópolis y otros de Sarepta, al lugar distante a un par de horas del camino subiendo al este. Sobre una colina, junto a un poblado de paganos, enseñó a las gentes que lo esperaban. Siguió su camino mientras los hombres de Ornitópolis se volvían a la ciudad. Así andando llegó a Jesús a Hermón, que parece la cúspide de las montañas que encierra Galilea. Pasó al Hermón con un paso alto al valle y entró en Rechop, al pie de Hermón, hacia el sudeste, debajo de Baal Hermón, gran ciudad y con sus templos de ídolos, cuyos edificios miran hacia la pequeña Rechop al pie de la montaña. 15. Jesús en la ciudad de Gesur. Desde Rechop se dirigió Jesús a unas 7 horas al noreste de la ciudad de Gesur, donde se albergó entre los publicanos, de los cuales hay muchos de esta ciudad, o mejor dicho, en el camino que lleva a Damasco. Gesur es una ciudad grande y hermosa. Veo muchos soldados romanos. Los paganos y judíos viven separados en la misma ciudad, aunque en el trato común se llevan bien unos y otros, razón por la cual estos judíos son despreciados por las otras regiones. De Gesur había ido muchos judíos y paganos al Sermón del Monte, y oído las bienaventuranzas. Algunos enfermos habían sido ya curados por los apóstoles, enviados por Jesús. Se encontraba aquí un ciego, que había recobrado la vista durante la enseñanza de Jesús en la multiplicación de los panes. El marido de María Sufanitis era de aquí. Ahora vive con ella en Ainón. Absalón había vivido en algún tiempo cuando huyó de su padre David, pues su madre Masha era hija de un rey de este lugar de nombre Tolmai. El apóstol Bartolomé, que vino a esta misión, es descendiente de esta familia real. Su padre tuvo mucho tiempo los baños de Betulia. Después se trasladó a Caná y por ahí a las posesiones que compró en el valle de Zabulón. Por eso se hizo Bartolomé ciudadano de este lugar. En Gesur tenía todavía, por parte de la madre, a un tío muy anciano, que era pagano y poseía muchas riquezas. Este anciano vivía en una gran casa en medio de la ciudad, y se hizo llevar al albergue donde estaba Jesús con los publicanos. Allí enseñaba Jesús sobre una terraza donde estaban amontonadas las mercaderías, que aquí eran controladas y pagaban los impuestos. Ese anciano habló con los apóstoles, especialmente con su sobrino, e invitó a Jesús a una comida. Todo el pueblo oyó la predicación de Jesús, hombres, mujeres y niños, mezclados los paganos con los judíos del lugar. Comió con los publicanos en compañía de otros muchos. Fue una maravilla al ver a estos publicanos ordenar sus riquezas, para repartir partes a ellas a los pobres. Cuando Jesús fue a la casa del tío de Bartolomé, fue recibido solemnemente, con alfombras a sus pies. Se le preparó una gran comida al estilo pagano de los alimentos y en el modo de presentarlos. Los paganos adoraban aquí a un ídolo de varios brazos con un canasto de espigas sobre la cabeza. Muchos, en cambio, seguían la religión de los judíos y otros las enseñanzas de Jesús. Algunos de ellos habían sido bautizados por Juan y otros por los discípulos y apóstoles en Cafarnaúm. Los publicanos repartían ahora parte de sus riquezas a los pobres. En la plaza donde Jesús enseñaba había grandes montones de trigo que daban a los pobres. Repartían también algunos campos a pobres trabajadores y esclavos, y repartían todas las injusticias que habían cometido. Cuando Jesús volvió a la casa del publicano, enseñaba delante de los judíos y paganos. Acudieron algunos fariseos de otras partes y reprocharon a Jesús que viviera y tratara con los publicanos e infieles. El anciano tío de Bartolomé con otros 16 hombres fueron bautizados en una fuente de un jardín. Las aguas procedían de un pozo de la ciudad situado muy alto, por canales dirigidos hasta el jardín. Judas Barsabás bautizaba. El jardín estaba muy bien adornado. Todo se hizo con mucha solemnidad. Se repartió mucho a los pobres y el anciano tío de Bartolomé dio grandes limosnas. Jesús enseñó por la conclusión del sábado y la sinagoga. Se despidió de todo el pueblo delante de la oficina del publicano. Repartió limosnas a los pobres y acompañado del mucho pueblo se dirigió, a 5 horas de ahí, a un lugar de pescadores al lago de Piala, situado a la montaña a unas 3 horas del camino al este de Paneas. Llegó muy tarde y se hospedó con el maestro de la escuela. La mayoría eran judíos. El lago Piala mide 1 hora de camino. Tiene riberas, playas, aguas claras y se pierde en una montaña. Se ven canoas sobre sus aguas. La comarca tiene campos de trigos y hermosas praderas, donde pasen camellos, asnos y ganado. Ve árboles de castañas. De este y del otro lado hay varias aldeas de pescadores judíos, cada uno con su escuelita.
Jesús enseñó en esas escuelas y fue luego a visitar algunas casas y chozas de pastores. Juan Bautista también estuvo aquí algún tiempo. 16. Jesús va a la ciudad de Novach. Desde aquí se dirigió Jesús con Juan, Bartolomé y otros discípulos al sur, a 3 horas de camino a la ciudad de Novach, una de la Decápolis. Judíos y paganos viven en las dos partes de la ciudad, que tienen distintos nombres. Estas ciudades de los alrededores están edificadas sobre piedras negras y brillantes. Jesús enseñó en Novach y en otras aldeas cercanas. Estaban con él Juan y Bartolomé. Mientras los demás apóstoles y discípulos se habían desparramado, evangelizando los alrededores, Jesús preparó algunos mientras Bartolomé bautizaba. En este lugar había alguna negruzca y poca limpia. La hacían correr a otros recipientes de piedra, donde la aclararon, y luego otros cubiertos donde la conservaban. Los apóstoles echaban agua que traían consigo, y Jesús bendijo estas aguas antes del bautismo. Los catecúmenos se hincaban de rodillas, inclinando la cabeza hacia la fuente. Los paganos recibieron a Jesús en Novach con mucha solemnidad. Le salieron al encuentro con palmas y ramas verdes, ponían tapetes y alfombras bajo sus pies, y corrían delante de él para volver a poner las alfombras que había pisado. En la ciudad de los judíos los recibieron los rabinos, que eran fariseos. Jesús enseñó en la sinagoga. Era el sábado de la fiesta de Purim. Luego hubo una comida en la sala de fiestas, donde los fariseos volvieron a discutir y a reprochar que los apóstoles recogían algunas frutas en el camino para comerlas y arrancaban espigas de trigo de los campos. Jesús contó la parábola de los trabajadores de la viña y los del rico Epulón y al pobre Lázaro. Jesús echó en cara a los fariseos que no invitaban a los pobres como era costumbre, y ellos se excusaron diciendo que sus entradas eran muy exiguas. Preguntó si habían preparado esta comida para él en su honor, y como dijesen que sí, Jesús depositó ante sus ojos 5 plagas gruesas de formas triangulares, unidas por una canedita, que eran monedas de oro, y dijo que repartiesen su valor a los pobres. Mandó buscar por medio de los discípulos a muchos pobres, los hizo sentar a la mesa y les dio alimentos. Jesús enseñaba, consolaba y repartía alimentos a los pobres. Ese dinero era quizás el que se acostumbraba dar al templo, o algún regalo de los que hacían en estos días de Purim. También aquí había la costumbre de regalarse unos a otros frutas, panes, trigo y vestidos. En este día se leían rollos escritos especiales de la historia de Esther, y se leía a los enfermos que estaban en sus casas. Jesús fue dando vueltas por las casas de enfermos y ancianos, leyendo un libro de Esther y sanando a algunos. He visto que en estos días de fiestas y representaciones hechas por las doncellas y mujeres que en esa fecha adquirían grandes derechos en la ciudad, he visto cómo vinieron una corporación ante el recinto de la sinagoga, teniendo entre ellas a una coronada como reina, y regalaban a los sacerdotes hermosos vestiduras sacerdotales y objetos del culto. En el jardín también tuvieron sus fiestas, y elegían de entre ellas ya una y a otra como reina, y la deponían luego. Tenía una figura, un muñeco que maltrataban, mientras los niños golpeaban con martillos las tablas y le gritaban impresiones y maldiciones. 17. Jesús se dirige a Gaulón y a Recaba. Desde Naboth se dirigió Jesús hacia Gaulón. El camino llevaba por el oeste una altura y duró 4 horas. La ciudad de Gaulón está a un par de horas del Jordán, y la habitan judíos y paganos. Jesús se detuvo pocas horas aquí, enseñando y sanando enfermos, y se encaminó por la ciudad de Argos, sobre una altura, hacia la fortaleza de Recaba, a donde llegó ya entrada la noche. Descansó con sus acompañantes fuera de la ciudad, y esperó la llegada de otros apóstoles y discípulos, unos 15 en total, y entró con ellos en el albergue preparado. Recaba pertenecía a la comarca de los Gergesenos y era el punto más septentrional del país, y sus habitantes los mejores de ellos. Gaulón era el límite con la tercera de la región del tetrarca Felipe. La mayor parte de los pobladores habían sido ya bautizados, tanto los judíos como los paganos, y sus enfermos habían sido sanados durante el sermón de la montaña. Durante todo el día Jesús estuvo enseñando, consolando y fortificando la fe.
Se habían reunido una gran multitud de todas partes a la fiesta del sábado, y además llegó una caravana desde Arabia. Estas gentes traían enfermos, estropeados, ciegos, mudos, sordos, y se empujaban de tal modo que Jesús salió de la sinagoga, después del sermón, y se retiró con sus 6 discípulos a una montaña. Algunos apóstoles se quedaron ahí y se esforzaron en poner orden en esa confusión. Muchos del pueblo siguieron a Jesús y él enseñó el Padre Nuestro acerca de la manera de orar, de no decir muchas palabras, de no hacerlo en público para ser vistos, de que serían sanados en la oración. Sanó a muchos enfermos ahí y volvió más tarde a la sinagoga. En los últimos tiempos había enseñado mucho sobre la oración, tanto en los caminos como en las escuelas. Había algunos discípulos que no habían estado en toda la explicación de las peticiones del Padre Nuestro. Le habían pedido: enséñanos a orar como los ha enseñado a los demás. Les explicó de nuevo estas peticiones, previniéndolas contra el resto de los hipócritas. La ciudad de Recaba estaba muy alta y tiene una espléndida vista hacia el lago, sobre Genesaret, hasta el Tabor. Más alto que la ciudad hay un edificio cuadrado sobre una roca, con grandes murallas de piedra y lleno de cámaras y subterráneos. Es la fortaleza y se ven soldados ahí. Arriba en la planicie se ven también árboles. Desde aquí al lago habrá 8 horas de camino hacia el sudeste, 2 o 3 horas hacia el monte de las bienaventuranzas, hacia el oeste, y unas 5 horas hacia Betsaida, Yuleas. Habrá 7 u 8 horas hacia el lugar donde entraron los demonios en los cerdos. Hacia Cesarea de Filipo habrá 5 horas de camino, que pasa por aquí subiendo a la montaña para terminar en esta ciudad. Jesús habla mucho de estos días sobre el futuro doloroso que le espera. Dice que lo perseguirán en todas partes y lo querrán eliminar. Una vez dijo que se acercaba su ascensión. Desde la última vez de Cafarnaúm no habló más en público sobre el pan de vida, de comer carne y beber su sangre. Habló esa vez para probar a sus discípulos y apartar a los males entre ellos, y no tener que llevarlos de un lado a otro. Las alturas de Recaba son muy hermosas, aunque no un tanto salvajes. Al noreste es rocoso y sin vegetación. No hay buena fruta como en Genesaret, pero hay mucho trigo, y sobre las colinas y montañas excelentes pastos. Veo aquí grandes rebaños de asnos, vacas con gruesas astas y trompas negras levantadas, otras de cabezas muy inclinadas y cuernos adelante, y muchos con los cuernos quebrados. Veo también muchos camellos, que parecen pequeños a distancia. Duermen de pie, apoyados con un árbol o una roca. Veo también piaras de cerdos en un monte de árboles parecidos a hayas. Nunca he visto que los judíos o los paganos amaran a la carne. Se cae el sol y salar pescados. Arriba escasea el agua, recogen de la lluvia en cisternas y la llevan de un lado a otro por medio de odres y canales. 18. Jesús en Cesarea de Filipo. Desde Recaba se dirigió Jesús con sus acompañantes hacia Cesarea de Filipo, donde llegó a eso del mediodía. El camino hasta allá siempre va en ascenso y es bastante áspero y difícil. Cesarea es muy hermosa, está situada entre 5 colinas, mira de un lado a la montaña. Está rodeada de plantaciones y edificada al estilo pagano, con columnas y pórticos en las calles. Veo aquí 7 grandes palacios y muchos templos de ídolos. Con todos los paganos viven separados de los judíos. Delante de la ciudad hay un estanque muy grande, y en medio de él una casa, cuyo alrededor se puede caminar. Brota el agua, llena el estanque y corre al Jordán. En la parte pagana hay un pozo muy bien hecho y un hermoso edificio. Se puede ver la profundidad en el agua clara. Creo que viene a través de la montaña, hasta las fuentes de Piala. Delante de la ciudad veo arcos y pórticos, y al agua correr bajo puentes. Jesús fue recibido bien, se lo esperaba porque las caravanas que pasaron lo habían anunciado. Los parientes de la curada del flujo de sangre le salieron al encuentro hasta el estanque, y Jesús se albergó cerca de la sinagoga, en la casa de un fariseo. Acudieron muy pronto enfermos y mucho pueblo. Los apóstoles sanaron a varios enfermos. Están aquí algunos de los fariseos malintencionados que formaban la comisión que estuvo en Cafarnaúm. Jesús enseñó y sanó en una colina fuera de la ciudad. Traían muchos enfermos de varios lugares, los cuales clamaban a veces:
Señor, manda a alguno de tus apóstoles que nos ayude. Los fariseos murmuraban porque iba siempre con personas de poca estimación en lugar de rodearse de gente ilustrada. Se repartieron muchas cosas a los pobres, dinero, vestidos, alimentos que proveía Noé, la mujer curada de flujo de sangre que vive aquí. También el tío de Noé, todavía pagano, daba mucha limosna. Se juntaron de nuevo 3 apóstoles y los discípulos que habían sido enviados por Jesús desde Orneópolis a Tiro, a Chabul y a Ser. Los encuentros son siempre muy tiernos, se dan la mano, se abrazan. Jesús los había citado para reunirse en este lugar. Se les lavó los pies y tomaron parte en la distribución de alimentos y limosnas y los pobres en la curación de enfermos. Jesús se dirigió a sus discípulos, unos 60, a casa del tío de Noé, que los recibió solemnemente, al modo pagano, con ramas, palmas y coronas, poniendo alfombras a su paso. Ese tío vino con Noé y sus hijas, que se echaron a los pies de Jesús. Habían venido hasta Cesarea de Filipo por causa de este anciano, que quería y deseaba con otros hombres dejar el paganismo, pero no se resolvían por causa de la circuncisión. Habló a solas con Jesús, el cual nunca lo hizo en público contra esta práctica. Tampoco nunca mandó la circuncisión a los paganos convertidos, aunque no decía abiertamente que se dejase. Cuando encontraba con deseos de abandonar el paganismo, les decía que si no sentían con ganas de incorporarse a los judíos, se hicieran bautizar y creyesen y practicaran lo que él enseñaba. Así vivían estos apartados de los paganos sin tomar costumbres judías, sino que vivían como cristianos orando, dando limón y practicando lo que él les había enseñado. Ni aun con los apóstoles les habló Jesús jamás de que dejasen la circuncisión para no escandalizarlos. Y así no recuerdo que en algún momento pudieron los fariseos que espiaban sus palabras reprocharle que desechaba la circuncisión, y aún en el tiempo de la pasión trajeron esta acusación. En el hermoso interior de la casa, en un patio de árboles adornado de coronas y guirnaldas, habían tendido telas blancas a modo de tienda, en cuya abertura superior había una corona de flores. Bajo esta tienda se hizo la ceremonia de los bautismos de estos paganos. Jesús los había adoctrinado antes. Habló en particular con cada uno de ellos, que le abrió en su corazón, confesaron sus pecados y su fe. Jesús les perdonaba sus pecados y fueron bautizados por Saturnino con el agua, de una fuente que Jesús había bendecido antes. Hubo una gran comida en la cual tomaron parte todos los discípulos y amigos de la casa. Esta comida fue al modo pagano. Las mesas eran más altas que entre los judíos. Estaban echados sobre altas poltronas con los pies hacia afuera y con un brazo se apoyaban sobre un rudete de poltrona. La mesa tenía hendiduras y muescas a cada uno, platos delante. En el centro de la mesa estaban las fuentes grandes con los alimentos. Noé, curada de su mal, aparece ahora muy cambiada, de hermoso aspecto y llena de salud. Estaba al lado de su tío con su hija de 21 años. Se alejaron de la mesa durante la comida y aparecieron después. A cierto punto de la comida apareció la hija cubierta con un velo con la madre. Se le colocó en algo distantes de Jesús. La hija avanzó detrás de Jesús llevando un precioso recipiente blanco con esencias olorosas. Lo quebró sobre la cabeza de Jesús y lo derramó en sus manos sobre sus cabellos, derecha e izquierda, y detrás de las orejas. Luego tomó su hermoso velo y formando un bulto con el extremo lo pasó suavemente, secando los cabellos y se alejó. A los pobres se les repartió gran cantidad de alimentos. La casa que habitaba ahora es el tío Noé, no era la misma de antes, sino que se había retirado de esta casa más apartada para no vivir en medio de los paganos y del culto a los dioses, aunque no estaba la vivienda tampoco dentro del cuartel de los judíos. Noé era hija de un hermano o de una hermana que se habían hecho judíos para casarse con un hombre judío, que ya no estaba. Todas sus riquezas la habían heredado de sus padres paganos. Desde el momento que vinieron a habitar aquí a los pobres, fueron muy favorecidos con reparto que hizo el anciano del trigo, ropas, mantas y limosnas de todo género. 19. Jesús disputa con los fariseos. Cesarea de Filipo está a 4 horas de distancia de Lechem o Laís, de donde vino la Sirofenisa, hasta Jesús, más al este, y no a la misma ciudad. Mientras estaba Jesús en Cesarea, tenían los paganos de aquí una fiesta, que se refería a la bondad de las aguas junto al pozo. Ofrecían incienso sobre trípodes, delante de un ídolo rodeado de muchachas coronadas de flores. Ese ídolo parecía como si estuviesen sentadas 3 o 4 figuras unidas por la espalda.
Tenían cabezas, manos y pies. Los codos estaban pegados al cuerpo y las manos extendidas. El pozo derramaba agua hacia todos lados de una fuente, y de un lado corría hacia un lugar cerrado con galerías donde había cisternas para baños. Cuando terminó la fiesta, Jesús preparó a varios judíos para el bautismo, que llevaron a cabo los discípulos. Después, con varios discípulos, se dirigió Jesús a la casa de Noé y de su anciano tío. Se despidió de esta buena gente que derramaba lágrimas con gratitud y humildad mientras mandaban cantidad de regalos, panes, trigo, vestidos y mantas fuera de la puerta de la ciudad, donde Jesús se detuvo enseñando a los viajeros de las caravanas y repartiendo estos regalos entre los necesitados y los pobres. Este ejemplo de caridad siguieron otros piadosos judíos y los recién bautizados, los cuales medían trigo para repartir a los pobres, como también telas, mantas y panes. De este modo fue un día de alegría para los pobres. Fue invitado Jesús por los fariseos con modos muy corteses a ir a la sinagoga y aclararles varios puntos doctrinarios. Mucho pueblo lo siguió. Los fariseos habían pensado toda clase de preguntas capciosas sobre el divorcio. Aquí se practicaba mucho el negocio de los divorcios. Jesús había reprochado a unos y a otros los había reconciliado. Empezaron a discutir en mala forma con Jesús y le echaron en cara que permitiese a sus apóstoles tales o cuales cosas. Se había presentado un joven a ellos acusando a Jesús. Este joven era rico y se había ofrecido varias veces como discípulo de Jesús, siendo rechazado siempre. Otras veces le impuso Jesús ciertas condiciones, que dejase padre y madre, diera sus riquezas a los pobres y otra cosa más. Se había presentado de nuevo a Jesús, pero quería conservar sus riquezas y administrarlas. Jesús nuevamente lo había rechazado. Los fariseos reprochaban a Jesús que imponía cosas imposibles, demasiado difíciles. Este joven dijo además varias cosas que decía haber oído predicar a Jesús, y hasta tuvo la osadía de llamar a algunos apóstoles como testigos de lo que decía, y que ellos también habían oído. Los apóstoles se encontraban apurados, no sabiendo qué decir porque no estaban prevenidos. Los fariseos decían por esto que Jesús iba con gente ignorante, y que como este joven era más instruido no lo quería precisamente porque deseaba tener gente ignorante. Jesús les respondió severamente y salió con sus discípulos fuera de la ciudad. 20. Jesús en Argob y en dirección a Betsaida Julias. Delante de la ciudad, Jesús instruyó a sus apóstoles y los envió al este y al noreste de diversas comarcas lejanas. Tenían que ir a ciudades cerca de Damasco y a la Arabia, aún no habían estado nunca. Él con 2 discípulos se dirigió, dejando al lago Piala a la izquierda, a la ciudad de Argob, en una altura y a unas 4 horas de camino, desde Cesarea, y se hospedó con los levitas junto a la sinagoga. Argob está habitada por mayoría de judíos, mientras los pocos paganos son gente pobre que trabaja para los judíos. Los habitantes se ocupan de trabajar el algodón, hombres y mujeres y niños tejen e hilan. Escasea el agua que es traída en canales y odres y guardada en cisternas. Jesús enseñó en un lugar abierto, sanó a algunos enfermos y visitó y enseñó y curó a ancianos y enfermos. La mayoría ya estaban bautizados, no había fariseos aquí. De aquí se disfruta una vista extensa hasta el otro lado del Alta Galilea, en el monte de las Bienaventuranzas, y Betsaida Julias, acompañado de los pobladores del lugar, y los 2 discípulos se fue Jesús en dirección de Recaba, permaneciendo unas 2 horas en el albergue, donde solían detenerse las caravanas que 3 veces al año pasan por ahí. Llegaron 4 de los discípulos más jóvenes trayendo alimentos. Venían de Jerusalén a través de Cafarnaúm. Desde este albergue se dirigió Jesús hacia la población de la fortaleza de Recaba, donde se habían reunido ya una gran cantidad de pueblo y de viajeros en las caravanas. La fortaleza parecía cavada en una roca viva. En torno de ella había unas cuantas casas y una sinagoga. 16 discípulos se juntaron aquí con Jesús, de los que desde Cesarea se habían dirigido a diversos poblados. Los demás se habían ido a lugares muy distantes. Estaban aquí Pedro, Andrés, Juan, Santiago, el mayor, Felipe, Santiago el menor, y muchos fariseos. La sinagoga estaba tan llena que tuvieron que permanecer en torno de pie. Jesús habló de Jeremías. Dijo que ahora todos le buscaban y le apretaban, pero que muy pronto todos le abandonarían y le dejarían solo, se burlarían y lo maltratarían. Los fariseos comenzaron a disputar con él, diciendo con otras veces que echaba a los demonios por virtud de Belzebú.
Jesús los llamó hijos del padre de mentira, y dijo que el Padre Celestial ya no quería ofrendas y sacrificios de sangre. Le oí hablar de la sangre del Cordero, de la sangre inocente que ellos iban a derramar, de la cual era figura los sacrificios de animales de su rito. Con el sacrificio del Cordero cesaría para siempre el culto de ellos. Todos los que creían en el sacrificio del Cordero serían salvados y reconciliados. En cambio, como eliminadores del Cordero serían condenados. Previno a sus discípulos de las maquinaciones de los fariseos en su misma presencia, de modo que estos se irritaron de tal manera que Jesús y los suyos salieron y se dirigieron al desierto. He visto que habían apostado gentes con bastones y palos que debían esperarlo. Nunca hasta entonces había reprochado tan severamente a los fariseos como esta vez. Jesús permaneció con los suyos durante la noche en el desierto y al día siguiente fueron a Corazín. De nuevo se juntó mucha gente aquí y le ponían los enfermos en el camino. Sanó estropeados, hidrópicos y ciegos mientras iba a la sinagoga. Habló de nuevo Jesús proféticamente de sus futuros padecimientos y persecuciones, entre vivas disputas y contradicciones de los fariseos. Habló de ese sacrificio y ofrenda perpetuo, a pesar de los cuales ellos quedaban siempre llenos de pecados y maldad. Habló del emisario que ellos suelen cargar los pecados de todo Jerusalén y echar al desierto. A propósito de esto les dijo de modo que no pudieron entender que ellos pronto echarían afuera a un inocente que lleva culpas de todos, y lo eliminarían a pesar de haber sido inocente, hecho tanto por ellos y amarlos tiernamente. Con esto se produjo un gran tumulto y griterío entre los fariseos, y como Jesús se encaminara fuera de la ciudad, le siguieron, exigiéndole una explicación. Jesús les dijo solo que por ahora ellos no podían entenderlo. Mientras tanto le habían traído un sordomudo para que lo sanara. Era un pastor de la comarca y buen hombre. Los suyos lo llevaron ahí y pedían a Jesús que pusiera sus manos sobre él. Mandó Jesús que lo apartasen de la turba, pero los fariseos lo siguieron. Lo sanó en presencia de ellos para que vieran que sanaba por la oración y por la fe, con la ayuda de su Padre, y no por obra de Beelzebub. Puso los dedos en sus oídos, y con saliva de los dedos tocó la lengua del mudo. Miró al cielo y llorando dijo al hombre: «Ábrete». De pronto habló el hombre y oía perfectamente, y dio gracias lleno de alegría. Jesús mandó que no hablase ni hiciese ruido con esta curación. Cada vez acudía mayor gentío, porque había una caravana de viajeros, y por eso Jesús se dirigió con los suyos a la oficina de Mateo, 2 o 3 horas. Como también aquí acudía gente, dejó algunos discípulos y se embarcó en dirección de Betsaida Julias. Desembarcaron durante la noche y quedaron en soledad al pie del monte de las Bienaventuranzas. Antes de rayar el alba navegaron desde Betsaida hacia la orilla oriental, donde Jesús impartió una enseñanza junto con Peñasco que estaba sobre la oficina de Mateo. Estaban presentes algunos paganos de la Decápolis y turbas de gentes de la caravana. Jesús enseñó sobre la oración y cómo y dónde debían orar, y sobre la perseverancia en la oración. Dijo: «Si un hijo pide un pan, no le dará al padre una piedra, y si pide pescado, no le dará un reptil, y si un huevo, no le dará un escorpión». Dijo que conocía a algunos paganos, por ejemplo, que tenían tal confianza en Dios que no pedían nada, y solo se ocupaban de dar gracias por lo que recibían, y añadió: «Si los extraños y siervos tienen semejante fe y confianza, ¿cuánto deberían tener los hijos del Padre?». Habló del deber de dar gracias por la salud recibida y la mejora de la vida, y también del castigo de los que volvían a sus vicios y estaban en peor estado que antes. Los oyentes aumentaron de nuevo de tal manera que se alejó de ahí, no sin anunciar para el día siguiente un gran sermón en el monte cercano. Estaba en el este de la montaña de las Bienaventuranzas. El pueblo acudió de todos lados al monte. Estaban ocupados todas las alturas y todos los valles esperaban, impacientes por lado que aparecería Jesús, y a donde se había retirado. Había ahí de la 7ª y 8ª bienaventuranza. Después, para escapar del tumulto de la turba, se dirigió con los apóstoles y discípulos a la barca de Pedro. Navegaron por las orillas del lago, pero no desembarcaron, porque habían subido a las barcas y estaban ahí y seguían a la de Pedro. 21. Conclusión del sermón de la montaña. Da de comer a 4,000, los fariseos piden señales. Al día siguiente desembarcó Jesús con los suyos, junto al pequeño Corazín, a 1 hora al noreste de la montaña donde había multiplicado los panes la primera vez, y subiendo más al monte. A la derecha estaba el desierto de Corazín, y a 2 horas y media al oeste de Racaba, que está en una altura. Arriba donde Jesús enseñaba había un lugar extenso, y no lejos se veía el camino por el cual había venido desde Cesarea de Filipo hacia Racaba. El lugar era frecuentado, servía de descanso, con restos de
de cercos y bancos de piedra sobre los cuales solían los viajeros hacer su comida. Por lo demás era desierto. Abajo había vallecitos y matorrales donde pasaban los asnos y otros animales de carga. Las gentes estaban arriba y seguían acudiendo ahí en gran cantidad. Aquí terminó Jesús con un gran sermón de las bienaventuranzas, llamado el Sermón de la Montaña. Hablaba con fuerza conmovedora. Habían acudido muchos extranjeros y paganos, la mayoría sin mujeres ni niños. Serían unas 4,000 personas. Hacia la tarde se detuvo. Dijo Juan que la gente hacía 3 días que le seguía y que ahora pensaba despedirlos, pero que no se les debía dejar desfallecer de hambre. Juan observó: estamos en un lugar desierto y para procurar pan a la distancia es demasiado grande. ¿No convendría que les juntemos bayas y frutas que aún han quedado colgadas en los árboles? Jesús les dijo que preguntaron cuántos panes tenían. Contestaron: 7 panes y 7 peces pequeños, aunque en realidad vi que los peces eran largos como en un brazo. Jesús mandó traer los canastos vacíos y que pusieran sobre el banco de piedra los panes y los peces. Continuó hablando durante media hora. Dijo claramente que él era el Mesías. Anunció que sería perseguido y quitado del mundo. Dijo que ese día se conmoverían esos montes y este bloque de piedra se partiría, y señaló el blanco de piedra junto al cual está predicando la verdad, que no recibirían. Luego expresó ayes sobre Cafarnaúm, Corazín y varios lugares de los contornos. Añadió que ellos mismos sentirían, en el día en que sería quitado, que habían despreciado la salud. Habló de la dicha de los que ahora recibían de él el pan de la verdad y de la vida. Y agregó refiriéndose a los judíos: los extranjeros reciben la salud y los hijos de la casa tiran el pan debajo de la mesa. Y los extranjeros, los cachorrillos, como habían dicho la sirofenisa, juntan las migajas y estas migajas de verdad entusiasmas alimentan comarcas enteras de sus países. Se despidió de los oyentes, los exhortó a la penitencia y a esta conversión. Asentó sus amenazas contra los obstinados y dijo que este era el final de su enseñanza. Muchos lloraban y estaban conmovidos, aunque no entendían todo el sentido de lo que les decía. Les mandó sentarse en las faldas del monte, y los apóstoles y discípulos tuvieron, como la vez pasada, que mantener el orden. Jesús obró, como la otra vez, con los panes y los peces. Los discípulos llevaban los panes y los peces en canastos a los que estaban sentados. Después se juntaron 7 canastos de las sobras y se repartieron los viajeros. Durante la predicación había estado entre los oyentes cierta cantidad de fariseos. Algunos se habían alejado antes de terminar el sermón. Los otros habían oído amenazas y fueron testigos de la multiplicación de panes. Antes que el pueblo se dispersara, habían bajado del monte para consultar con los otros cómo atacarían a Jesús cuando descendiera. Eran como 20. Con el pretexto de hacer visitas a diversas sinagogas, habían seguido a Jesús en pequeños grupos para espiar sus palabras y hechos en Cesarea de Filipo, en Robá, en Recaba y en el Corazín. Daba luego los informes personalmente por medio de mensajeros fariseos. De Cafarnaúm y de Jerusalén, Jesús despachó al pueblo. Lloraban, daban gracias y cantaban en voz alta alabanzas. Con mucho trabajo pudo sustraerse del pueblo y dirigirse con sus discípulos al lago para embarcarse, por la orilla sudeste a los confines de Magdala y Dalmanuta. Pero antes de que pudiera embarcarse en las cercanías de la oficina de Mateo, vinieron los fariseos hacia él, al pie del monte, donde habían tenido lugar la primera multiplicación de los panes, pretendiendo que hiciera algún prodigio celeste, ya que había hablado y habían amenazado con terremotos y señales de la naturaleza. Les contestó como está en el Evangelio. Oí también que les dio una señal consistente en el número de semanas, al término de la cual tendrían la señal de Jonás. Este cálculo de semanas caía justamente el día de su crucifixión y de su resurrección. Con esto los dejó y se dirigió con los discípulos hacia la barca de Pedro, que habían preparado los discípulos que se habían adelantado. Navegaban por medio del lago, donde la corriente del Jordán es muy poderosa. Por eso esa barca iba sola, bastando gobernar el timón por la corriente. Quedaron durante la noche en las barcas y en el cierto tiempo restaron ahí mismo. Ahí llegaron a los confines de Magdala y Dalmanuta. A la mañana siguiente navegaron por la parte oeste, saliendo de la corriente. En esto vieron que no tenían consigo sino un solo pan.
El viaje se prolongaba y Jesús enseñó muchas cosas a los apóstoles y discípulos. Habló de su próxima separación, de su pasión y de las persecuciones que sufrirían. Les dijo más claramente que otras veces que él era el Mesías, el Cristo. Ellos le creían, pero como no lo podían concertar con las ideas simplistas que se habían formado y con los que veían exteriormente, pensaron que esto era parte de su hablar profético misterioso. Y así se quedó sin producir fruto. Les habló de la ida a Jerusalén y de la persecución que ahí les esperaba, que se escandalizarían de él y que se llegaría al punto de arrojar piedras contra él. Habló también diciendo que quien no abandonara todo lo suyo y no le sigue creyendo en él, aun en las persecuciones, no puede ser su discípulo. Habló de los caminos que había que hacer antes de su partida y de otros trabajos, y que muchos que se habían apartado de él volverían de nuevo. Preguntó entonces si volvería aquel que había pedido enterrar a su padre. Él no lo recibiría, ya que le parecería un buen sujeto. Jesús les mostró el carácter de ese hombre muy apegado al dinero. Oí decir enterrar a su padre una manera de expresar que esperaba el reparto de la herencia, y así asegurarse la parte que le tocaría a él. Como hablara Jesús del apego a las cosas de la tierra, Pedro expresó la suya, diciendo: gracias a Dios que no tuve esas ideas cuando me resolví a seguirte. Jesús le reprendió, diciendo que mejor hubiera callado eso y esperar a que él lo reconociera. Como llegaron a Betsaida, entraron a la casa de Andrés para descansar. Aquí estuvieron sin molestias de la gente, pues no sabiendo dónde Jesús pararía, se habían dispersado. Había en Betsaida un hombre ciego de nacimiento, al cual Jesús no había sanado. Ahora volvieron a traerlo, y como Jesús estaba a punto de embarcarse, el ciego clamó tras él. Jesús lo tomó de la mano, sacándolo del lugar, y luego entre los discípulos y apóstoles le tocó los ojos con la saliva. Le puso las manos y preguntó si veía algo. El hombre contestó: veo a los hombres caminar como gruesos árboles. Volvió a poner los dedos en sus ojos y luego vio perfectamente. Jesús lo mandó a su casa y que diera gracias a Dios y que no fuera por la ciudad pregonando su curación. Hacia la tarde navegó Jesús con los apóstoles por la otra orilla del lago al desembarcar todo el camino al este del Jordán, hacia Betsaida Julias. En este camino le salieron al encuentro los discípulos que habían sido enviados desde Cesarea de Filipo hacia el este, y se juntaron con Jesús y los suyos, siguiendo hacia Betsaida Julias. Jesús habló en el camino de su cercana partida y de los peligros que les aguardaban. Los apóstoles le rogaron entonces que no los enviara a otras partes para que pudieran estar a su lado en todo peligro. En Betsaida Julias había un albergue especial para ellos. Cuando se acercaron a la ciudad, habiéndose ya sabido la venida de Jesús, le salieron al encuentro y le ofrecieron el lavado de pies y una reflexión. Vivían aquí muchos paganos, que saludaban desde la distancia. Jesús enseñó aquí en la sinagoga, donde había muchos fariseos y escribas, venidos de Zapet, que tenía una escuela de formación cultural, religiosa y civil. Todos estaban muy contentos de que Jesús hubiese venido aquí por primera vez, inesperadamente. Los sencillos se alegraron de corazón y los escribas más por vanidad, pues pensaban, como sabios que eran, poder apreciar y juzgar la doctrina de aquel, cuya fama corría por todas partes, en especial en Cafarnaúm. Se mostraron muy corteses, pero fríos y engreídos, como profesores, y quisieron disputar con él, proponiéndole cuestiones de la ley y de los profetas. No precisamente con malicia, sino con esa vanidad de quienes quieren mostrar al pueblo la propia ciencia. Jesús llegó y comentó la lección del sábado y habló del cuarto mandamiento: honrar padre y madre, para vivir largo tiempo sobre la tierra. Esto lo declaró con el hondo sentir, diciendo que una torrente le ha de sacar a sí mismo, destruyente la fuente de donde nace. Después hubo una comida muy solemne, en la cual los niños de la escuela estaban en sus mesas. Jesús narró y comentó la parábola de los trabajadores de la viña. La ciudad de Julias es una población nueva, aún no terminada, muy hermosa, edificada al estilo de los paganos, con arcos y columnatas. Toca casi el Jordán, y del otro lado de la montaña se ven muchas habitaciones cavadas en la roca. Cuando Jesús, después de haber enseñado de nuevo en la sinagoga, caminaba alrededor de la ciudad, le siguieron los habitantes preguntándole cuál era la verdadera enseñanza que debían hacer. Él les dijo que no seguirían su enseñanza aun cuando la declarase, que solo preguntaban por curiosidad, y que si su doctrina ya la había oído en lugares donde predicaba. ¿Querían acaso una nueva doctrina? Su doctrina ya la había declarado en la sinagoga. Caminaron con él hacia sus posesiones y jardines, donde estaban edificando con piedras y maderas.
y hablaban ponderando las nuevas construcciones. Jesús les enseña en parábolas, de los que edificaban sobre arena y luego sobre piedras, y de la piedra angular que desechan los edificadores, y cómo después de sus construcciones se derrumban. Sanó en este camino a muchos enfermos, baldados e hidrópicos y algunos mentecatos. Desde Betsaida a Julias caminó Jesús con los 12 y unos 30 discípulos, acompañado de gente de la ciudad y hasta un lugar donde el Jordán se echa en el lago de Merón, a la población llamada Sogame, a 1 hora y media de Cesarea. Allí enseñó y curó a varios enfermos. Las gentes se agolpaban y pedían ser adoctrinados. Jesús enseñó y sanó a algunos enfermos hasta la tarde, y luego con sus apóstoles y discípulos desanduvo por el camino por 1 hora a una altura donde pasó la noche en oración. 22. Pedro recibe las llaves del reino de los cielos. Durante el camino hacia la altura y hasta que Jesús no se apartó de ellos para entregarse a la oración, se entretuvieron los apóstoles y discípulos mandando a misionar en relatar todo lo que habían enseñado, hecho y podido comprobar. Jesús los escuchó y les recomendó orar y estar preparados para lo que iba a comunicar. Cuando al rayar el alba se juntaron otra vez, estaban los 12 reunidos en torno de Jesús. A su derecha estaban Juan, Santiago el mayor y Pedro, y los discípulos estaban afuera del círculo y los más cercanos, en orden de antigüedad. Ahora preguntó Jesús, relacionando con la conversión de la noche pasada: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Los apóstoles y los discípulos más antiguos hablaban de los diversos pareceres que habían oído sobre Jesús, que unos le tenían por el Bautista, otros por Elías, otros por Jeremías resucitado de entre los que ya no están. Contaba todo lo que habían oído y estaban en expectativa de su respuesta. Hubo una pausa breve. Jesús estaba muy serio, y los discípulos le miraban los rostros llenos de expectación. Al fin preguntó: ¿y vosotros, por quién me tienen? Ninguno se sintió movido a responder, solo Pedro, lleno de fuerza y de fuego, adelantó un paso en medio del círculo, y levantando su mano con ademán solemne, como lengua de voz, dijo en voz vibrante: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús respondió con gran seriedad. Su voz era fuerte y animada. Estaba como en un ser solemne y profético, y su persona resplandecía como levantada del suelo. Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque la carne y la sangre no te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, tú eres piedra, y sobre esta piedra quiero edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y tú lo que ates sobre la tierra será atado en el cielo, y lo que desates sobre la tierra también será desatado en el cielo. Pedro recibió estas palabras proféticas de Jesús en toda su grandeza, y con el mismo espíritu que había pronunciado la profesión de la fe de la divinidad de Jesucristo. Estaba en ese momento como transformado. Los demás apóstoles parecían asustados. Miraban con cierto miedo a Jesús y a Pedro, al ver el ardor con que había dicho: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. El mismo Juan se mostró tan extrañado de todo esto, que Jesús después le hizo una reconvención, caminando a solas con él por el camino. Esta escena con Pedro tuvo lugar al levantarse el sol. Fue una escena tanto más solemne y grave, puesto que Jesús antes le había dicho que orasen, y él mismo se había retirado a la montaña para entregarse a la oración. Los otros apóstoles no entendieron todo el significado de estas palabras. Pedro había penetrado el sentido íntimo de las mismas. Los otros seguían forjando ilusiones terrenas, y pensaban que Jesús daría a Pedro el sumo pontificado con el reino nuevo que iba a inaugurar. Santiago dijo a Juan, yendo de camino, que en todo caso ellos tendrían los primeros puestos después de Pedro. Jesús les dijo claramente que él era el Mesías prometido. Aplicó todos los pasos de los profetas a su persona, y luego les dijo que ahora iba a pensar ir a Jerusalén para las fiestas. Luego torció en el camino al sudeste, haciendo el puente del Jordán. Pedro, aún lleno de palabras oídas respecto al poder de las llaves, se acercó a Jesús en el camino para pedir aclaraciones de cosas que no comprendía. Era tan amante y ardoroso en su obrar que pensó en su oficio, comenzaba de inmediato, pues no pensaba ni sabía aún lo que tenía que padecer Jesucristo, ni la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Preguntaba por eso, si en este o en aquel caso podría perdonar los pecados. Habló de la situación de los publicanos y de los adúlteros. Jesús lo tranquilizó diciéndole que entendería todo más tarde,
que las cosas serían diferentes a los que pensaba él, que vendría otra ley. Durante el camino Jesús les iba diciendo lo que estaba por suceder, que irían ahora a Jerusalén, que comerían la Pascua en la casa de Lázaro, y que aún le esperaban muchos trabajos, fatigas y persecuciones. Les anunció muchas cosas futuras en general, como resucitaría a uno de sus mejores amigos, que este hecho suscitaría tanto escándalo que él tendría que huir y ocultarse, que después de un año volvería a la fiesta, que uno de ellos le había de traicionar, que lo maltratarían, azotarían y burlarían y le darían un fin ignominioso, que él debía irse por los pecados de los hombres y que al tercer día resucitaría. Les dijo todas estas cosas con claridad, las atestiguó con los profetas, les habló con gran seriedad, pero lleno de bondad. Pedro se contristó tanto al oír que habían de maltratar y eliminarlo, que lleno de celo le siguió, y hablando aparte con él, manifestó su oposición diciendo: «Esto no debe suceder, esto no lo podré tolerar antes, habré de irme yo que permitir semejante cosa. Que esto esté lejos de ti, Señor, que esto no te suceda nunca». Se volvió Jesús seriamente y le dijo con viveza: «Aléjate de mí, Satanás, tú no eres ocasión de escándalo, no comprendes las cosas que son de Dios, sino lo que es de la gente». Diciendo eso se marchó hacia adelante. Pedro, lleno de susto, comenzó a pensar lo que Jesús antes había dicho, que su profesión de fe no venía de la carne sino de la sangre, sino por revelación de Dios, con la cual le confesó por Cristo, y que ahora le llamaba Satanás, y que no hablaba ahora por parte de Dios, sino según los sentidos y la carne, queriendo estorbar su pasión. Comparó estas dos cosas, fue más humilde y miró al Señor con más sentimiento y admiración de fe, pero estuvo muy triste al comprobar que lo de la pasión de Cristo sería verdad. Jesús y los apóstoles, los discípulos, caminaban en grupos. Algunos se turnaban para acompañar a Jesús. Caminaron apurados sin entrar en ninguna población, hasta la noche, cuando entraron en el albergue junto a los baños de Betulia, donde lo esperaba Lázaro con algunos discípulos de Jerusalén. Lázaro ya sabía que Jesús quería comer el cordero pascual con sus discípulos en su casa, y le había salido al encuentro para prevenir a Jesús de los peligros que le esperaban. Había peligro en un levantamiento en esta festividad. En efecto, Pilatos exigió un nuevo tributo del templo para erigir una estatua al emperador. Exigía también que se le tributaran ciertos honores dándole nombres sacros, y que los judíos, disgustados de todo esto, preparaban un levantamiento. Que un cierto Galileo de nombre Judas el Galunita estaba frente a unos galileos, y que éste tenía mucho crédito entre los galileos, y hablaba públicamente contra la servidumbre de los que ataban a los romanos y contra los tributos. Les decía a Jesús que se mantuviera alejado de la fiesta, porque había probabilidad de graves desórdenes. Jesús respondió: a Lázaro en su tiempo aún no había llegado, y que nada malo le sucedería por ahora, que ese desorden sería solo un preludio de otro mayor que sucedería de ahí a un año, cuando el tiempo hubiera llegado y cuando sería entregado a las manos de los pecadores. Jesús envió a los apóstoles y discípulos en diversos caminos, por grupos, y conservó consigo a Simón, Tadeo, Natanael, Chacet y Judas Barsabás. Los demás debían misionar, unos al norte del Jordán, otros al oeste de Garizim, a través de Efraín, quedarse para la fiesta y luego recorrer los lugares que aún no habían visitado. Lázaro partió también con los discípulos. Les dijo que no entrasen en las ciudades de los samaritanos y les dio diversas reglas de conducta. Jesús caminó hasta Guiní, posesión de Lázaro, donde pernoctó. De aquí salió al día siguiente a través de Lebona y del desierto hacia Betania. 23. Jesús en Betania y en Jerusalén. A unas 3 horas de camino a Betania, casi en el desierto, se encuentra una choza de pastores que viven mantenidos por Lázaro. Hasta este lugar había venido la Magdalena, acompañada de María Salomé, pariente de José, para encontrarse con Jesús. Le había preparado una reflexión. Al llegar Jesús le salió al encuentro y se echó a sus pies, estrechándolos. Jesús descansó aquí poco tiempo y continuó su camino hacia el albergue de Lázaro, a 1 hora de Betania. Las 2 mujeres volvieron por otro camino a sus casas. En el albergue encontró Jesús a algunos de los discípulos que había mandado a misionar. Otros iban llegando de a poco, y se juntaron en la casa de Lázaro en Betania. Jesús no entró en Betania, sino que, haciendo un rodeo, llegó a la casa de Lázaro. Al llegar le salieron al encuentro en el patio, y Lázaro le lavó los pies. Después pasaron por el jardín. Las mujeres le saludaron cubiertas con el velo. Su llegada fue muy tierna y conmovedora. Se habían traído 4 corderos separados de la majada y encerrados en un lugar de pastos.
María Santísima, que estaba también ahí, y Magdalena, habían hecho unas coronas que pusieron en el cuello de los corderitos. Jesús había llegado antes de la festividad del sábado, que celebraron en una sala. Estaba serio. Leyó la lección del sábado e hizo comentario. En la tarde, en la cena, habló del Cordero Pascual y de sus futuros padecimientos. En Jerusalén había estallado el levantamiento poco antes del sábado, pero aún sin consecuencias. Pilatos estaba sobre un lugar elevado, en la fortaleza. Antonia, rodeado de muchos soldados. Todo el pueblo estaba reunido en la plaza de la ciudad. La fortaleza Antonia está situada al noreste del templo, sobre una roca sobresaliente. Si uno camina desde el palacio de Pilatos a la izquierda, a través del fortificado, el recinto de los azotes, se tiene esta fortaleza a la izquierda. Se leyó al pueblo las nuevas ordenanzas de Pilatos referentes a los nuevos impuestos sobre el templo. Estos impuestos eran para cubrir los gastos de una hora que debían traer el agua hasta el templo y el gran mercado. Se hablaba también de ciertos títulos, nombres, honores y sacrificios que debían hacerse al emperador. Se levantó entonces un gran tumulto y un griterío entre el pueblo, especialmente donde se encontraban reunidos los galileos. Con todo, no pasó de ahí el tumulto. Pilatos le propuso que pensaran sobre lo dicho por cierto tiempo. El pueblo se dispersó entre murmullos. Los herodianos eran los instigadores de la rebelión, pero ocultaban sus manejos y no podía reprobar su culpabilidad. Tenían en sus manos a Judas el Gaulonita, jefe de una secta de galileos que siempre protestaba contra los tributos del César y la pérdida de su independencia, pretextando motivos de religión. Era entonces como ahora con los masones y otras sociedades secretas. Se levantan al pueblo ignorante que no sabe siquiera quién los guía, y luego suele pagar con sangre tales revueltas. El día sábado enseñó Jesús en casa de Lázaro y paseó por los jardines. Jesús habló de su pasión y dijo más claramente que él era el Mesías. Un cierto momento de temor reverencial y admiración se despertó en todos. En Magdalena el arrepentimiento y el amor creció en medida extraordinaria. Sigue a Jesús por todas partes, se sienta a sus pies, se levanta y siempre en todas partes lo espera y le busca. Solo en Jesús piensa, mira solo a Jesús y no quiere saber más de su Salvador y del recuerdo de sus culpas y extravíos. Jesús le dice con frecuencia palabras de consuelo. Magdalena está totalmente cambiada. Su rostro y sus facciones son nobles y hermosos, pero caídas por las lágrimas y penitencia. Con frecuencia está aquí en su pequeño cuarto de penitencia. El resto del tiempo lo emplea en los trabajos más bajos, con los enfermos y los pobres. Por la tarde hubo una gran comida. Los amigos y las mujeres de Jerusalén estaban ahí, entre ellos Elí de Hebrón, un hombre viudo, hermano de Isabel, que en la última cena servía en la mesa, con su hijo un levita que habita en la casa paterna del Bautista, y 5 hijas de él, esenias y vírgenes. Lázaro y los de la casa le tienen gran confianza con Jesús y los suyos, pues son con quien sus bienes de influencia sostenían el refugio de Jesús y sus discípulos, en toda necesidad, tiempo y circunstancia. Al día siguiente salió Jesús hacia las 10, con sus apóstoles y discípulos, el número de unos 30, dirigiéndose al templo de Jerusalén, a través del huerto de los olivos y Opel. Todos vestían de color castaño oscuro, de algodón ordinario, como era costumbre entre los galileos. Jesús llevaba una ancha faja con letras. No llamaba la atención, pues era frecuente ver grupos de galileos en esta forma ir al templo. Está cercana la fiesta, y hay grandes instalaciones de chozas y tiendas en torno a la ciudad, y se ven llegar multitudes de todos lados del país. Jesús habló en el templo a sus discípulos y a mucho pueblo por espacio de 1 hora. Había diversos sitiales instalados desde los cuales se solía enseñar. Todos estaban tan preocupados con las nuevas imposiciones de Pilatos y el arreglo de la cercana fiesta, que ningún sacerdote o fariseo molestó a Jesús, por lo menos de los principales. Solo algunos de menor categoría se aproximaron a Jesús con malicia. Le dijeron que cómo se atrevía a acercarse al templo y cuánto tiempo aún seguiría, que pronto le echarían las manos y terminarían con su predicación. Jesús les dijo algunas cosas que los avergonzó y continuó enseñando. Luego volvió a Betania y por la noche al huerto de los olivos a rezar. En este día se verá otra gran multitud reunida en el mercado delante de la fortaleza Antonia, para hablar con Pilatos.
pero éste ya sabía que venían, pues tenía espías y soldados suyos disfrazados entre la turba. Los herodianos habían asusado a Judas el Gabaonita y a los de la secta de la rebelión. Estos se presentaron muy atrevidos a decir a Pilatos que abandonase su idea de imponer tributos al templo. Como hablaban con descaro y atrevimiento, Pilatos mandó cercarlos y tomar presos a unos 50 de ellos, pero el pueblo se amotinó y los libertó, y más tarde se dispersó. En esta refriega se fueron algunos judíos inocentes y algún soldado romano. La situación se fue empeorando. Herodes se encontraba en Jerusalén. A la mañana siguiente fue de nuevo Jesús con todos sus discípulos al templo. Su venida era conocida y le esperaban en el atrio, donde tendrían que pasar algunas gentes con sus enfermos. En el camino de subida al templo le trajeron a un hidrópico, tendido en su camilla. Jesús sanó a este y otros en el camino al templo. Por eso le siguieron muchos. Cuando iba entrando al templo donde estaban en preparativos para el sacrificio de la mañana siguiente, llegó a pesar junto al hombre sanado en el estanque de Betesda. Ese trabajó aquí como obrero. Jesús se volvió a él y le dijo: «Has sido sanado. Cuida que no peques para que no te suceda algo peor». Le habían preguntado muchos quién lo había sanado en sábado. El hombre no conocía a Jesús y ahora lo veía. Entonces lo primero que hizo fue ir a los fariseos, que venían en ese momento a decirles que había sido Jesús que lo había sanado, y al mismo que ahora acababa de sanar a otros. Como esa curación había despertado mucha admiración y sido motivo de enojo con los fariseos por haber sido hecha en sábado, encontraron nuevo motivo de rencor contra Jesús, y se reunieron muchos de ellos en torno del sitial, donde hablaba, y le objetaron la profanación del sábado. No pasó el tumulto a mayores consecuencias, aunque los fariseos se mostraron muy agresivos. Jesús enseñó en el templo sobre los sacrificios por espacio de 2 horas. Les dijo que su Padre Celestial no quería ya sacrificios de sangre, sino un corazón contrito. Habló del Cordero Pascual como figura de otro sacrificio, mucho más perfecto, que pronto tendría lugar. Llegaron entre tanto algunos de sus peores enemigos, que se burlaban y disputaban con él, preguntando entre otras cosas si el profeta les quería hacer el honor de comer el Cordero Pascual en su compañía. Él les contestó: «El Hijo del Hombre es el mismo, un sacrificio por vuestros pecados». Estaba aquel joven que habría dicho a Jesús que le dejase enterrar primero a su padre, y al cual Jesús le había respondido: «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Este joven había contado estas palabras a los fariseos, y ellos ahora preguntaban qué es lo que Jesús entendía. Decían: «¿Acaso alguien que ya se fue puede enterrar a ellos mismos?» Jesús le contestó: «Quien no sigue mi enseñanza, no hace penitencia, y no cree en mi venida, no tiene vida en sí mismo, y ya no está. Quien ama más sus bienes y sus posesiones que su salvación, ese no sigue mi enseñanza, y no cree en mí, no tiene vida en sí». Estos son los sentimientos de este joven, pues él quiso primero entenderse con su anciano padre, reclamando herencia y pensión, de este modo atado a riquezas, y no puede ser heredero de mi reino ni de la vida. Por ese motivo le había dicho que dejase a los que ya no estaban entenderse con ellos y enterrarlos, y que buscase vida. Con esta ocasión Jesús continuó reprochándole su avaricia y apego a las riquezas, cuando luego dijo a los suyos que se guardasen de la levadura de los fariseos, y les contó la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Se levantó entre los fariseos con gran tumulto, y Jesús tuvo que desaparecer entre las turbas, y salir de otro modo, lo hubieran tomado preso. Los 4 corderitos, que deben ser comidos por 4 grupos de convidadas a la casa de Lázaro en Betania, que eran todos los días lavados y adornados con coronas nuevas, fueron esa tarde llevados a Jerusalén. Cada uno tenía una tarjeta con el nombre y señal del dueño de la casa de la corona, en torno del pescuezo. Eran de nuevo lavados y llevados a unos prados con cerco, no lejos del templo. Todos los convidados de Lázaro hacían hoy sus purificaciones. El mismo Lázaro traía el agua que necesitaba para preparar los panes dulces, e iba con un sirviente a las habitaciones de sus convidados. El sirviente le hacía luz y él barría los rincones, cumpliendo una ceremonia, mientras los criados y criadas lavaban, limpiaban y preparaban los cacharros y recipientes para los panes dulces. Esto era el barrido de la levadura. Simón el fariseo de Betania ya estaba con Jesús. Parecía que la lepra le invadía. Ahora está más limpio. Sigue a Jesús, pero no está resuelto. El hombre sanado en Betseda corrió también a Betania para verse con Jesús.
Contaba en todas partes a los fariseos que le había sanado era Jesús. Los fariseos se reunieron y determinaron tomar preso a Jesús y terminar de una vez con él. He visto a Jesús con frecuencia caminar por el huerto de los olivos con los suyos, y a María con Magdalena y otras mujeres seguirles a cierta distancia. He visto a los apóstoles sacar algunos granos de trigo para comerlos, como también frutas y bayas de los árboles. Jesús les habló de la oración, que se guarden de la vanidad e hipocresía en la oración, y repitió varias enseñanzas. Les dijo que debían estar siempre sin interrupción en la presencia de Dios su Padre y Padre de ellos en la oración. 24. Cena pascual en casa de Lázaro. En esta fiesta no se inmoló el cordero pascual en el templo tan temprano como en la crucifixión de Jesús, cuando se comenzó a las 12:30, hora en que Jesús estaba clavado en la cruz. Entonces era el viernes y se empezaba antes por razón de entrar ya en sábado. Hoy empezó eso de las 3 de la tarde. Se tocaron muchas trompetas, todos se dispusieron y la gente se dirigía en grupos al templo. La ligereza y el orden con que se procedía era admirable. Todos estaban agrupados unos junto a los otros y nadie se molestaba. Cada uno tenía su camino para ir y venir, para sacrificar y cumplir su deber. Los 4 corderos para la casa de Lázaro fueron sacrificados por los 4 que hacían como jefes de casa: Lázaro, Elí de Hebrón, Judas de Barsabás y Geliaquín, hijo de María Elí, y era un hermano de María Cleofás. Los corderos eran sujetos a un asador de leño con otros atravesando como una cruz, y colocados parados en el horno para asarlos. Las entrañas, corazón e hígado se ponían dentro del mismo cordero sacrificado, y en otro se ponían delante junto a la cabeza. Bet-Jafé y Betania eran considerados como partes de Jerusalén, y se podía comer el cordero pascual en estos lugares. Por la tarde, ya comenzaba el 15 de Nisán, se comió el cordero pascual. Todos lo comían ceñidos los vestidos, con nuevas solas en los pies y bastones de viaje en las manos. Primero cantaban los salmos: Bendito sea el Señor Dios de Israel y alabado sea Dios, mientras caminaban con las manos levantadas y se ponían unas enfrente de otro. En la mesa donde comía Jesús con sus apóstoles, hacían como dueño de casa Elí de Hebrón. Lázaro hacía lo mismo en la mesa de los de su casa y amigos. En la tercera mesa de los discípulos hacía el dueño de Geliachim, y en la cuarta Judas Barsabás. Eran 36 los que comían aquí el cordero pascual. Después de la oración se presentaba un vaso con vino al dueño de la casa, que bendecía, gustaba y pasaba a los demás. Luego se lavaba las manos. Había sobre la mesa los siguientes objetos: el cordero pascual, una fuente con tortas de Pascua, una fuente con un jugo oscuro, un recipiente con salsa, otra fuente muy atados de hierbas amargas, y otras con hierbas verdes muy tupidas. El dueño de la casa partía del cordero pascual. Se repartía y debían comerlo deprisa. Cortaban las hierbas tupidas, las mojaban en la salsa y comían. El dueño cortaba también un pedazo de la torta pascual, y otro pedazo lo ponía debajo del mantel. Todo procedía con premura, oraciones y dichos, y se apoyaban solo en los asientos. Después pasaban de nuevo en un vaso con vino. El dueño se lavaba las manos, tomaba un manojo de hierbas amargas, los ponía sobre un plato de pan, lo mojaba en la salsa, comía de él, y los demás hacían lo mismo. El cordero pascual era comido totalmente. Los huesos eran mondados con un cuchillo, lavados y quemados. Luego cantaron y finalmente se sentaron a la mesa para comer y beber. Había ahí alimentos de formas muy curiosas, y en la comida estuvieron muy alegres. En la casa de Lázaro tenían todos hermosos vasos. En la última Pascua de Jesús había panecillos con diversas figuras, y ciertas honduras hechas en las mesas servían de plato para los comensales. Las mujeres estuvieron en mesas aparte y estaban vestidas como para viajar. Cantaban y decían salmos, pero no hacían ceremonias. No cortaban ellas mismas su cordero, sino que lo recibían de otra mesa. En las salas de al lado he visto que comían también su cordero pascual muchos pobres, a los cuales Lázaro les costeaba los gastos, llenándolos de regalos. Jesús enseñaba y contaba durante la comida. Habló hermosamente de una vid del injerto para ennobler la vid de la poda de lo inútil, del planteo de las buenas vidas y del corte de las ramas inútiles perjudiciales. Les dijo a los apóstoles y discípulos que ellos eran esas vides, y que el Hijo de Dios era el tronco de la planta, que debían permanecer en él, y que cuando él fuese presentado debía ellos predicar y esparcir el verdadero tronco de la vid, y trabajar todos en este viñedo. Quedaron ahí hasta muy entrada la noche.
Estaban todos muy contentos y conmovidos. Judas Barsabás era después de Andrés, el apóstol más anciano. Estaba casado y su familia vivía como pastores que eran, en las casas de Mishedma e Iscariot. Eliashim vivía también casado y como pastor en la comarca de Gilim. Era más viejo que Jesús. 25. El rico Epulón y el pobre Lázaro. La fiesta comenzó en el templo muy temprano. Estaba abierto después de medianoche y todo lleno de lámparas. Las gentes venían desde temprano con sus ofrendas de acción de gracias, toda clase de aves y otros animales que podían comprar y que eran recibidos y revisados por los sacerdotes. Traían también dinero, telas, harina, aceite y otras cosas. Jesús, con los discípulos y Lázaro con los de su casa y las mujeres que allí estaban, fueron temprano al templo. Jesús quedó entre sus discípulos. Se cantaron muchos salmos, se tocó y se ofrecieron sacrificios y se dieron bendiciones, que recibieron todos puestos de rodillas. Las gentes salían y entraban de 2 a 2 para los sacrificios, y mientras tanto se cerraba para que no hubiese confusión. Muchos salieron después de las bendiciones, especialmente los extranjeros. Se iban a las sinagogas de la ciudad, donde se cantaba, se predicaba y explicaba la ley y los profetas. Hacia el mediodía se hacía una pausa. Mucha gente se había retirado. Algunos iban a las cocinas, en el atrio de las mujeres, donde se preparaban comidas como partes de las víctimas. Ahí se veían numerosos grupos comiendo en las salas adyacentes. Las mujeres habían partido más temprano hacia Betania. Jesús estuvo con los suyos, confundido entre los demás hasta el fin, y después se abrieron todos los pasillos y se fue con los suyos hacia el gran sitial que había en el templo, en el atrio delante de la Sancta Sanctorum. Se reunió mucha gente y también los fariseos. El cenando en el estanque de Betseda estaba mezclado entre los oyentes. Todos los días había estado contando con Jesús, afirmando ante todos que quien hace tales cosas debe ser hijo de Dios. Los fariseos le habían ya prohibido hablar de ese asunto, pero él continuaba. Jesús había hablado osadamente ayer en el templo y los fariseos temían que hoy los reprendiera aún más delante del pueblo. Estaban reunidos muchos fariseos de otros lugares y se habían concertado con sus calumnias y mentiras para asaltar a Jesús en la primera oportunidad, tomarlo preso y juzgarlo. Como Jesús comenzara a hablar, empezaron los fariseos que le habían rodeado a interrumpirle, con objeciones y reproches. Le preguntaron por qué no había comido en la Pascua con ellos en el templo, y si había hoy cumplido con el sacrificio de acción de gracias. Jesús le respondió que los dueños de la casa ya habían cumplido con esa prescripción. Le reprocharon de nuevo con sus discípulos cómo podían sin lavarse las manos antes, y que solían sacar granos de trigo, de frutas y los árboles en el camino, y que nunca lo habían visto a él ofreciendo sacrificios en el templo. Decían que había 6 días para trabajar y que el sábado es el día de descanso, y que él había curado al hombre en sábado, y era entonces profanador. Jesús enseñó y habló severamente del sacrificio, y que el Hijo del Hombre era el mismo el sacrificio, y que ellos profanaban su sacrificio con su avaricia y sus blasfemias contra el prójimo. Dios no pide sacrificios cruentos, sino corazones contritos. Añadió que sus sacrificios en el templo terminarían, pero el sábado continuaría. Pero el sábado, el descanso, era pura salud y provecho de los hombres. Pasaron luego a hablar de la parábola del pobre Lázaro que pretendían poner en ridículo. Después de haberla contado Jesús de nuevo, preguntaban, ¿cómo sabía él también esa historia? ¿Qué cosa hablaron Lázaro, Abraham y el rico? Si acaso había estado en el seno de Abraham, en el infierno con Epulón, si no se avergonzaba de contar semejantes cosas al pueblo. Jesús volvió a hablar de esta parábola, reprochando su avaricia, su crueldad para con los hombres y su engaño en tener tanta seguridad por la observancia de vanas formas y costumbres, mientras les faltaba el amor. Todo el sentido de la parábola del rico Epulón lo aplicó a la conducta de los fariseos. La historia del rico Epulón y Lázaro es verdadera y era conocida, pues el fin de este mal rico había sido espantosa. He visto de nuevo en esta ocasión que el rico Epulón y el pobre Lázaro habían existido en realidad, y que la vida y el fin de ambos era conocida en el país. No habían vivido en Jerusalén, donde después de los peregrinos se mostraba la supuesta casa del rico. Ya no estaban ambos durante la infancia de Jesús, y la historia había pasado de casa en casa entre las familias piadosas. La ciudad donde vivieron se llama Aram o Amtar, y está al oeste del mar de Galilea en la montaña. Ya no recuerdo toda la historia con precisión, pero aún recuerdo lo siguiente.
El rico lo era de gran manera, y era el jefe del lugar, un famoso fariseo que observaba con exactitud lo exterior de la ley, pero era duro y sin misericordia para con los pobres, y lo he visto rechazar duramente a los pobres que acudían a él en demanda de ayuda, dado que era el jefe de la ciudad y el encargado de la misma. Vivía en la misma ciudad un hombre muy piadoso, pero en extremo pobre y enfermo, lleno de llagas, que llevaba con suma paciencia su miseria y su enfermedad. Se llamaba Lázaro. Hambriento y enfermo se hizo llevar a las puertas de la casa del rico, para abogar por causa de los pobres, que habían sido rechazados. El rico estaba en la mesa y banqueteaba. Lázaro había sido despedido duramente y alejado como impuro, y estaba tendido a la puerta de la casa del rico. Pedía que le dejaran recoger las migajas que caían de la mesa, pero nadie se las daba. Los perros más compasivos lamían sus llagas. Esto tenía su significado. Los paganos eran más compasivos que los judíos y fariseos. Cuando partió Lázaro de modo edificante y resignado, también se fue el rico, pero de forma pésima, y se oían voces salir de su tumba, cosa que causaba espanto en todo el país. Jesús podía decir lo que aconteció después de que ambos partieron, cosa que a los demás le era desconocida. Por esto se burlaban los fariseos y le preguntaban sarcásticamente si había estado en el seno de Abraham y oído los diálogos que ahí habían tenido lugar. Como este Pulón había sido un fariseo hipócrita, observante de las vanas formas, se resintió mucho de que los igualara Hipolón, y que dijera a Jesús que no escuchaban a Moisés ni a los profetas, siendo que ellos se jactaban de ser observantes de la ley de Moisés. Jesús les dijo: quien no me escucha, no escucha a los profetas que hablan de mí. Quien no me escucha, no escucha a Moisés que habla de mí. Aun cuando se levanten los difuntos, vosotros no habéis querido creer en mí, añadió. Esos difuntos se levantarán. Esto sucedió un año después del difunto y en ese mismo templo, y concluyó diciendo que él también resucitaría, y un día los había de juzgar. Todo lo que yo hago lo hace el Padre de mí, aun levantar a los difuntos. Jesús les habló también de Juan y de su testimonio, aunque él no necesitaría el testimonio de Juan, pues tenía otro mayor, que eran sus propias obras. Esas dan testimonio de él y de su Padre en el cielo. Ellos no conocían a Dios, querían ser salvos por la letra de las Escrituras, y no cumplían los mandamientos. No los juzgaré yo, será Moisés el que los condene, en el cual no habéis creído, aún él está escrito de mí. De este modo continuó Jesús enseñando entre muchas interrupciones. Por último, se vieron tan confundidos y llenos de ira, que se fueron contra él, y haciendo tumulto mandaron a buscar los guardias para que se apoderasen de Jesús. De pronto se oscureció todo, y alzando Jesús sus ojos al cielo, dijo al crecer la confusión: Padre, da testimonio de tu Hijo. Vino una nube oscura del cielo, se oyó como un trueno y una voz penetrante en el templo: Este es mi Hijo querido, en el cual tengo todas mis complacencias. Los enemigos quedaron aterrados y miraron a lo alto. Los discípulos que estaban detrás de Jesús en semicírculo se pusieron en movimiento, y Jesús por entre ellos y la turba que se apartaba, salió por la puerta del oeste y luego de la ciudad por una puerta que estaba junto a la casa de Lázaro, que tenía en Jerusalén. Se dirigieron al norte en dirección a Rama. Los discípulos no oyeron la voz, sino el trueno, pues ahora no había llegado aún. Algunos de los más encarnizados fariseos oyeron la voz. Cuando volvió la luz no hablaron del caso, salieron de allí y enviaron a gente a perseguir a Jesús, pero ya no pudieron hallar. Se irritaron y avergonzaron de haberse dejado sorprender y de no haberse prendido. En las enseñanzas de estos días en el templo y en Betania, habla Jesús con frecuencia de seguirle a él y de llevar la cruz. Quien pretende salvar su vida la perderá, quien la sacrifica por causa mía la ganará. ¿Qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Quien se avergüenza de mí delante de este mundo perverso y adúltero, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga la majestad de su Padre, para dar a cada uno según sus obras. Dijo una vez que algunos de los oyentes que no gustarían al difunto que viene en el reino de Dios toda la fuerza. Algunos se burlaron de estas palabras. Y ahora no se explica el significado de todo esto y lo que Jesús quiso decir. Las palabras que yo oigo del Evangelio son siempre lo principal de lo que Jesús decía, pero aquí se declara todo mucho más, y así lo que en el Evangelio se lee en un par de minutos era tema de enseñanza de varias horas. A Esteban, el futuro diácono, lo veo relacionado con los discípulos. En esta fiesta en que Jesús sanó al hombre del estanque de Betseda, conoció a Juan y lo vi frecuentar mucho la casa de Lázaro. Es un joven esbelto, discípulo de los escribas de la ley. Había estado con varios discípulos de Jerusalén en Betania,
vivía las enseñanzas de Jesús. 26. Jesús en Atarot y Eladad Rimón. Desde Ramá fue andando Jesús con sus discípulos hacia Tenatzilo, junto a Sicar. Como todos los fariseos estaban en Jerusalén por cuestión de la fiesta, Jesús fue recibido muy bien en esta población. Solo quedaron aquí sin ir a la fiesta los viejos, hombres y mujeres, los enfermos y niños pequeños y los pastores para guardar el ganado. En Ramá y en Tenatzilo he visto a la gente ir en procesión a través de los campos de las mieses maduras y cortar ahí haces para llevarlos encarbolados en palos a las sinagogas y a sus casas. Jesús enseñaba por los campos y en la ciudad de Tenatzilo, donde pernoctó, hablando de su próximo fin. Los exhortaba a todos a venir a él para encontrar consuelo, y habló de un corazón contrito que es el sacrificio más acepto a Dios. Desde Tenatzilo fue Jesús a Taranot, al norte del monte, junto a Meroz, donde los fariseos le habían traído una vez a un muerto para que diera salud. Este lugar está como a 4 horas al norte de Tenatzilo. Llegó Jesús hacia el mediodía delante de Atanot y enseñó en una montaña delante de la ciudad, a donde le siguió mucha gente, viejos y enfermos, mujeres y niños. No temiendo ahora los fariseos, salieron todos los enfermos pidiendo salud y consuelo. En Atarot estaban tan irritados los fariseos contra Jesús que habían mandado otra vez cerrar las puertas de la ciudad cuando él se acercaba a ella. Enseñó aquí severamente y habló con amabilidad al pueblo contra la malicia de los fariseos. Habló claramente de su misión y la de su Padre Celestial, de la persecución que llevarían contra él y también de la resurrección de los difuntos, del juicio y de la necesidad de seguirlo a él. Sanó a muchos enfermos, baldados, ciegos, hidrópicos y niños enfermos y mujeres. Los discípulos le habían preparado un albergue junto a Tarot, en la casa de un maestro sencillo, un anciano que vivía en medio de unos jardines. Se lavaban los pies, tomaron alimento y fueron para la fiesta del sábado a la sinagoga de Atarot. Aquí se juntó mucha gente venida de diversos lugares, y todos los sanados. Un fariseo anciano y encorvado presidió la reunión, y trataba de imponerse a la gente, aunque de por sí era de una forma ridícula. Se leyó acerca de las impurezas legales de la lepra, y sobre la multiplicación del pan y del trigo, por medio de Eliseo, y la curación de Naamán. Jesús habló largo tiempo, y volviendo su mirada hacia donde estaban las mujeres, llamó a una viuda muy encorvada, llevada por sus hijos, que no pensaba siquiera en pedir salud. Estaba enferma desde hace 18 años, y tan encorvada hacia adelante, que casi habría podido andar sobre las manos. Al traer a las hijas delante de Jesús, éste dijo: «Mujer, te veas libre de tu enfermedad», y pasó las manos por la espalda de la enferma. La mujer se irguió de repente y comenzó a alabar a Dios, diciendo: «Bendito sea el Dios de Israel». Se echó a los pies de Jesús y todos los presentes alabaron a Dios. El viejo fariseo se irritó mucho de un semejante prodigio que se hiciera en sábado. Durante su presidencia en Atarot, se volvió con muestra de gran autoridad al pueblo, aunque no se atrevió a encararse con Jesús, y comenzó a reprenderlo diciendo: 6 días hay para trabajar, venid estos días para haceros curar, pero no en un día sábado. Entonces le dijo Jesús: «Hipócrita, ¿acaso no desata cada uno su asno o su buey para darle de beber al sábado? Llevadlo a la fuente, y a esta hija de Abraham no le he podido desatar desde la ligadura, que lo ató Satanás hace 18 años, en un día sábado». Se avergonzó el viejo encorvado, con él y toda su banda. La gente alabó al Señor, alegrándose de esta maravilla. Era cosa de gran alegría ver a las hijas de esta mujer y los niños de su parentela en torno de ella tan contentos. Todos se alegraron de su salud, porque era una señora rica, querida y estimada. Era risible, en cambio, ver al encorvado fariseo, que en lugar de pedir salud para sí misma, aún se irritaba de ver curada a la mujer enferma. Jesús continuó hablando del sábado, y habló severamente como en el templo cuando le reprochó una curación del hombre en el estanque de Betseda. Pernoctó en la casa del maestro de la escuela de Atarot, y al día siguiente estuvo en la casa de la mujer curada, que sirvió la comida a muchos pobres y hacía mucha limosna. Terminó el sábado en la sinagoga y se dirigió unas horas de camino al albergue del Guiní. Caminó al día siguiente por unas 8 horas con sus discípulos hacia el norte, en el valle de Esdrelón, a través del torrente de Quizón, Adam Rimón, y en dirección a Andar, Jezreel y Naim, que dejó a su derecha. Rimón está como 1 hora del este de Megiddo, no lejos de Jezreel y Naim, a unas 3 horas del oeste del Tabor, cerca de Nazaret.
Es una ciudad importante de mucho movimiento, pues aquí pasa un camino real desde Tiberíades hacia la costa del mar. Jesús se hospedó fuera de la ciudad. Enseñó en el camino a pastores y pobres, y a enfermos. Habló de la caridad fraterna, recomendó el amor a los samaritanos y a toda la gente, y explicó la parábola del buen samaritano. En Adar Rimó enseñó especialmente de la resurrección de los difuntos y del juicio. Sanó enfermos. Llegó una multitud que se había alejado de Jerusalén, y en busca a la distancia de un día de camino. Los apóstoles y discípulos misioneros en los alrededores de la ciudad. Pilatos, un día después de la partida de Jesús de Jerusalén, había prohibido a los galileos y revoltosos salir de la ciudad. Muchos de ellos fueron tomados como rehenes en garantía de los demás. Ahora les dio Pilatos permiso de salir de la ciudad, y soltó también a los rehenes, dejándolos que se ofrecían con sus sacrificios. Pilatos hacía preparativos para su viaje a Cesarea. Los rehenes libertados estaban maravillados de su libertad, y se apresuraron de ir al templo a hacer sus sacrificios, que antes no habían podido ofrecer por haberse hecho culpables. Era costumbre en este día de hacer regalos al templo. Muchos compraron animales y los llevaban para sacrificios. Otros vendían cosas que no les eran indispensables, y esas monedas las llevaban gustosos al templo. Los más ricos daban a los pobres. He visto 3 diferentes basones donde ponían sus limosnas. Ahí mismo se enseñaba y se rezaba. Otros estaban en la plaza ocupados con sus animales de sacrificio. Había mucha gente en el templo, aunque no rebosaba. He visto en diversos sitios grupos de judíos inclinados, cubiertas con sus cabezas con mantos, o de pies, cubiertos con mantos de oración, y algunos postrados con el rostro a tierra. Judas el Gaulonita estaba entre sus secuaces junto a la alcancía. Esos galileos eran los que Pilatos había tomado presos y luego había soltado. Parte de ellos eran hechura de los pérdidos herodianos, y otros pobres engañados. Había muchos de Gaulón y de Tirsa y de otros nidos herodianos. Cuando estos hubieron ofrecido su dinero y sus ofrendas, y estaban en sus devociones, y nadie miraba ni se distraía, he visto de pronto deslizarse unos 10 hombres desde varios rincones, sacar unas espadas de un codo de largo de 3 filos, que ocultaban bajo sus mantos, y asaltar, herir, los que estaban descuidados. Se levantó un griterío espantoso, y comenzaron los pobres galileos desarmados a huir en todas direcciones. Entonces se levantaron también aquellos que yo he visto postrados con el rostro a tierra. Eran soldados romanos disfrazados, que herían y eliminaban a cuantos estaban al alcance de sus espadas. Algunos de estos romanos corrieron a las alcancías, las rompían y sacaban el dinero que estaba adentro. No pudieron sacar todo, pues una buena parte ya estaba en un lugar más seguro. Fue tan grande el tumulto que mucho dinero quedó derramado en el templo. Los soldados romanos fueron al mercado de los animales y allí eliminaron a muchos galileos. He visto a estos soldados romanos salir de todos los rincones y de las ventanas de las casas, saltar y entrando y saliendo. Cuando por el tumulto del templo acudió mucha gente al lugar, muchos de ellos fueron eliminados inocentemente, y aun gente que estaba en el atrio de las tiendas del muro, comprando comestibles. He visto algunos galileos en un oscuro rincón, donde pensaban salvar su vida. Habían desarmado a algunos romanos que tenían sus armas. De pronto vino el mismo Judas Gaulonita hacia ellos para salvar su vida allí, pero los demás, creyendo que fuera un romano, lo hirieron, y a pesar de que les gritaba que era Judas Gaulonita, acabaron de eliminarlo. Los trajes que usaban y con los que se disfrazaban los romanos eran tales que cada uno se defendía como podía del que encontraba al paso. Esto duró como 1 hora. El pueblo acudió entonces armado al templo, y los soldados romanos se refugiaron en la Torre Antonia y cerraron la entrada. Pilatos había partido, y la guardia de la ciudad había cerrado todos los caminos, vista la actitud hostil de los ciudadanos, y prohibía todas las reuniones de los hombres. Desde un lado al templo he visto en las calles estrechas cómo las mujeres y los niños lloraban, lamentando todo lo que había pasado a sus maridos o a sus padres. Habían caído víctimas muchos de los pobres trabajadores que vivían cerca del templo. Había desorden y espanto en el templo, y todos salieron fuera de como se hizo un poco de luz. Los ancianos y los jefes, muchos hombres armados, entraron en el templo.
Todo el piso estaba lleno de cuerpos, de sangre y de monedas desparramadas. Algunos heridos graves se revolvían quejándose en el suelo. Vinieron entonces los parientes de estos, y fue un llanto y un clamor general, mezclado con temor y deseos de venganza. Los sacerdotes estaban consternados, pues el templo había sido completamente profanado, y ellos no se atrevían a acercarse a los difuntos, para no contaminarse. Los festejos fueron suspendidos. He visto que después se llevaron unas angarillas o envueltos en sábanas a sus difuntos. He oído el clamor de los parientes. Los que no tenían parientes fueron sacados de allí por unos esclavos de baja clase. Todo lo que quedaba en el templo, animales comestibles, debía permanecer ahí, porque estaba contaminado. Poco después salieron todos, menos los guardias y trabajadores. Los difuntos, que eran muchos más que aquellos que perecieron al emplomarse en las obras del acueducto. Además de los inocentes de Jerusalén, y a muchos de los secuaces de Judas Gaulonita, que había protestado contra los tributos del César, y contra el tributo que querían imponer Pilatos a las ofrendas del templo para las obras del acueducto. Eran muchos de aquellos que habían hablado osadamente delante de Pilatos, y que habían eliminado a algunos romanos en la refriega. Pilatos tomó aquí una doble venganza contra los galileos que protestaron contra Herodes, que había sido la causa de la catástrofe y la eliminación de gente en las obras del acueducto derrumbado. Esa gente de Tiberíades, de Gaulón y de la alta Galilea, de Cesarea de Filipo y especialmente de Tirsa.